y a todos los que estáis aquí. Ahora hablábamos entre nosotros, hay 230 personas inscritas y para nosotros esto es de máxima ilusión, porque aunque sabemos que después pues, las circunstancias del día a día impiden poder estar todos conectados, pero sí que es verdad que muestran pues, el interés sincero que tenemos todos, ¿no? En el tema que hoy tratamos, que es la seguridad de pacientes. De hecho, es la Semana de Seguridad de Pacientes declarada por la OMS, y además también, ¿no?, la semana de simulación. Así que creíamos que, siguiendo una costumbre que se está convirtiendo en algo que anualmente vamos haciendo, que es la webinar de septiembre, pues que esta semana tenía que ir, ¿no?, de seguridad de pacientes. Así que es un placer tener vuestro apoyo, el apoyo de tantos profesionales que con el interés sincero de ir mejorando y de ir aplicando, ¿no?, la seguridad, no tan solo a nivel los clínicos, sino que sea conocida más allá de las paredes de lo asistencial. Y yo quería dar muchas gracias a todos vosotros por estar aquí un viernes. También muchísimas gracias porque vais a ver que Carmen y Álvaro os los van a presentar, pero vienen personas y profesionales exquisitos con una gran experiencia, vienen también estudiantes de medicina y la verdad es que yo creo que vamos a disfrutar mucho escuchándonos. Y al mismo tiempo también quería dar muchísimas gracias, ¿no?, tanto a la vocalía de seguridad de pacientes liderada por Carmen Gomar, donde este año se ha trabajado mucho para que haya un curso de seguridad de pacientes vinculados a simulación en el foro de SESEP. Y también quisiera dar muchísimas gracias a Álvaro, el vocal de comunicación, por hacer posible, ¿no?, que podamos hacer esta jornada, porque detrás de todo esto pues también hay mucho trabajo y tiempo. Así que sin más preámbulo, para poder aprovechar las 2 horas al máximo en lo que interesa, pues Álvaro, Carmen, somos todos vuestros, por favor, adelante. Bueno, Muchas menuda gracias, fortuna, Aida. si los tuviéramos, menuda fortuna si fueran nuestros, ¿verdad, Álvaro? Sí. Bueno, Álvaro, ¿por qué muchísimas hemos gracias y, escogido Carmen, esta temática? si te parece, hacemos una pequeña recordatorio de normas para que sea más fluido todo. ¿Vale? Bien, me parece. Bien, cosas así importantes. La sesión la vamos a grabar, ¿vale? Para luego colgarlo en redes, por si os tenéis que ir o algunos compañeros no se han conectado. Vamos, de hecho ya está grabándose. Y también lo colgaremos en el podcast, Simucast, cuña publicitaria, por si no lo habéis escuchado. Es un proyecto nuevo de SSE. Lo que sí os pediría es que no activarais el audio, no sé que queréis hacer alguna pregunta en la fase de preguntas, y para que vaya la conexión mucho más fluida, dejamos solo las cámaras de las personas que están en la mesa, en la primera mesa y en la segunda mesa. No es que nos queramos ver las caras, pero es para que la conexión vaya mucho más rápido, si os parece. Bien. Y bueno, Aida ha hablado muy rápido, no me ha dado tiempo ni a presentarla. Aida Camps era la presidenta de la SESEP, enfermera, psicóloga, responsable de simulación en la Universidad de Manresa. Y bueno, pues junto con Carmen Gomar y todo el equipo, pues decidimos hacer esta jornada, ¿verdad, Carmen? Y pues Sí. Bueno, aquí dijimos, estamos tú y yo como representación de la Junta. Muy apoyados, pero es la Junta la que organiza esto desde la presidencia y la Junta. Sí. Es un esfuerzo de todos, ¿no? Todos la Junta han aportado con ideas que nos han ido diciendo, y obviamente consideramos que teníamos que hacer algo como Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente en la Semana de la Simulación y en el Día Internacional de la Seguridad. Propusimos el domingo pasado, pero bueno, los webinars un domingo no suelen tener mucho éxito, entonces bueno, pues vamos a pasarlo a un viernes y aquí estamos. Y muchísimas gracias a todos por participar. Así que poco más, yo creo. Carmen, si te parece, empezamos con la primera mesa del webinar. Sí. En la que Carmen va a ser la moderadora y se hablará sobre retos y dificultades para implicar a los profesionales en la seguridad del paciente.
Así que yo ya me callo y cualquier duda, pregunta, escribirlo en el chat y al final de la mesa dejamos un rato para responder preguntas, si os parece. Muy bien. Muchas gracias, Álvaro. Y en esta webinar de este año, aprovechamos que estamos en la semana de simulación, la semana que organiza la Organización Mundial de la Salud dedicada a la simulación, a la seguridad del paciente, perdón, y tiene un lema, y el lema es los pacientes, implicar a los pacientes en la seguridad. Hoy en día el sistema sanitario no solamente se apoya en los profesionales e instituciones, sino que el paciente o sus cuidadores son también promotores y garantes de la salud, y por lo tanto todos los programas que hagamos para mejorar la salud tienen que ir acompañados de esta implicación. La cosa es muy fácil de decir, pero resulta estamos en una fase bastante inicial de implicarlos. Así que esta mesa se llama Retos y dificultades para implicar a los pacientes en la seguridad del paciente. Para ello tenemos 3 personas que son personas que han trabajado mucho en este campo porque han estado implicados en los altos niveles de calidad y de seguridad del paciente de instituciones muy dinámicas. Y además se dedican a cambiar la mentalidad de los profesionales y han trabajado mucho en la formación. Una de ellas es Maricruz Martín. Maricruz Martín es médico intensivista, en este momento está en el Hospital Universitario 12 de Octubre, es jefa de servicio. Ha sido pionera de la seguridad del paciente y de la calidad asistencial en España. Muchos de nosotros hemos aprendido de ella y está aquí como una gran experta. La otra ponente es Amparo Jiménez. Amparo Jiménez es directora de calidad asistencial del Hospital de Belviche, que para los que no lo conozcan es uno de los hospitales buques insignias de aquí de Barcelona, con mucha actividad y muchos profesionales, y además es miembro de la Sociedad Catalana de Calidad Asistencial y muy activa en ella. Y por último tenemos a Julián Alcaraz, que Julián Alcaraz es presidente de la SOMUCA, que es la Sociedad Murciana de Calidad Asistencial, que es coordinador de calidad asistencial de uno de los hospitales también más dinámicos de Morales Meseguer, y que por allá y por aquí, porque ya empezamos, lo van buscando para que pueda cambiar a los profesionales, enseñar a los profesionales. Con estos 3 ponentes, la intención de la mesa es abrir una discusión que más que entre el moderador y ellos, es entre todos, de manera que den sus ideas, manifiesten su experiencia, sus preocupaciones, las estrategias que les gustaría llevar a cabo y las dificultades que tienen para ello, y dejar unos 10 minutos después para poder interactuar con vosotros en vuestras dudas. El tema es que, por favor, para poder ordenar las participaciones luego, escribáis en el chat dudas, porque Álvaro va a estar manejando y agrupando estas dudas o comentarios para luego poderlas incluir en esos minutos de discusión. Pues muchas gracias a los 3, Maricruz, Amparo y Julián. Y voy a hacer una pregunta abierta, que si queréis vamos a empezar por el orden en que estáis aquí citados. A Maricruz. Maricruz, ¿cómo se implica a los pacientes en su seguridad y por qué hay esta preocupación de implicarlos? Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la SESEP en general y en concreto pues a Aida, a Carmen y a Álvaro por la invitación. Para mí es un placer y realmente me siento muy honrada de poder estar en este webinar. Bueno, la pregunta que nos lanzas, Carmen, como primera pregunta es muy amplia y es muy difícil de contestar. Yo creo que el porqué es porque al final los riesgos asistenciales recaen en el paciente y en su familia, básicamente, en las primeras víctimas, y eso pues obliga a que ellos estén presentes en todo el proceso de gestión de riesgos.
pero no es fácil y seguro que irá saliendo a lo largo de los próximos minutos que los pacientes participen, como tampoco lo ha sido, aunque hemos ido mejorando, que lo hagan los profesionales. La seguridad del... Entonces, creo que una de las primeras cosas es creer que realmente el paciente tiene que participar, pero todos, tanto nosotros como las instituciones, como los propios pacientes. Y para ello se necesita estar informado y conocer qué es la seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que cómo hacerlo es como todas las cosas complejas, algo multimodal. Se necesitan diferentes puntos, ¿no? de tener una cultura de seguridad que incluya a los pacientes dentro de esa organización en todos los sentidos. El paciente tiene que participar en la atención sanitaria para participar en la seguridad, porque la seguridad no es nada más que una parte de la atención sanitaria o una dimensión de la actividad de lo que hacemos, pero luego hay muchas otras cosas, ¿no? Que seguro que ya digo que irán saliendo desde que el paciente sea un paciente informado a que tenga la voluntad de participar en la toma de decisiones, que tenga espacios para poder participar y bueno, muchas otras estrategias y que las organizaciones tengan estrategias dirigidas a que realmente esa participación, que es uno de los ejes teóricos de las estrategias de seguridad, pueda ejercerlo, ¿no? Pero desde luego, de una forma muy sintética, el paciente tiene que participar y el paciente en la actualidad no está participando de una forma efectiva en nuestras estrategias de seguridad. Amparo, sobre estos comentarios que hace Maricruz, tu punto de vista desde tu experiencia y la posición que ocupas, ¿cuál es? Bueno, es que Maricruz, de hecho, bueno, primero de todo, igual que Maricruz, daros las gracias. Para mí fue una experiencia maravillosa participar en el curso que hicisteis en vuestro congreso y bueno, un descubrimiento todo el tema de la simulación a través de Jordi, que sabéis que en Bellvitge es un puntal de la simulación. Y bueno, encantada de participar en este webinar que habéis organizado. Y gracias por la confianza que habéis depositado en mí. En cuanto a lo que ha explicado Maricruz, yo creo que ya es obvio que no podemos ya dar un paso atrás en cuanto a la participación de los pacientes. O sea, cuestionar ahora la necesidad o la conveniencia de hacerlo ya no cabe duda, ¿no? Están ya dentro del sistema y ahora es muy difícil concebir cualquier diseño de un circuito o de un proceso en el que no se tenga en cuenta su opinión para mejorar precisamente la asistencia, ¿no? Que se les proporciona. Entonces, la participación de los pacientes dentro de todo lo que es el sistema para la mejora de la calidad y la seguridad, hay múltiples focos de participación, desde una manera proactiva a la hora de dar su opinión y expresar su experiencia para mejorar el diseño de aquello que organizamos para ellos, porque nuestra vida anterior ha sido un poco de todo para el paciente, pero sin el paciente, y ahora es todo para el paciente, contando con la necesidad del paciente. Y para conocer sus necesidades necesitamos conocer, obviamente, su experiencia. Hay en la actualidad un montón de metodologías ya que incluyen la experiencia del paciente, pero quizás las organizaciones aún son un poco reticentes en incorporar esta experiencia y su opinión. Quizás por el miedo a no poder cumplir sus expectativas cuando se incluyen dentro de estos grupos de trabajo. Porque claro, cuando tú preguntas y pides es porque piensas dar una respuesta, y yo no sé hasta qué punto las organizaciones sanitarias pueden modular estas expectativas de los pacientes para realmente sus opiniones sean coherentes con las necesidades del sistema y el sistema pueda responder a sus necesidades sin que contribuya, bueno, pues a una frustración al no verse cumplidas las expectativas al pedirle su participación. Y bueno, ahora estamos con la moda de los PREMS, los PROMS, también en toda su participación, no solamente en lo que es la vertiente de calidad de servicios, sino también de calidad de cuidados.
Y luego también la participación en cuanto a responsabilización de su autocuidado. Como decía Maricruz, para eso es imprescindible la formación y la información. O sea, no hay empoderamiento del paciente sin una información y una formación previa. Entonces, intentar llegar al otro extremo de responsabilizarle al 100%, pues tampoco es esa la idea, ¿no? Es hacerle copartícipe con la ayuda del profesional para realmente empoderarlo en cuanto a sus cuidados. Y ya también hay muchas iniciativas, sobre todo a nivel bueno, gubernamental, internacionales y nacionales de diferentes comunidades autónomas a la hora de hacer programas de formación y de información en cuanto a seguridad del paciente. Y luego, bueno, también el empoderamiento en cuanto a decisiones compartidas, que también es un tema importante en cuanto a seguridad del paciente, la de hacerles copartícipe en la decisión de los riesgos que comporta determinadas decisiones que se puedan tomar en cuanto a su salud. Pero vamos, para mí es incuestionable que tienen que entrar, pero con cautela y teniendo en cuenta un poco los focos que te he comentado. Julián, aquí, claro, a ver desde tu punto de vista, está claro las dificultades que hay en la parte institucional, pero aquí lo que comentaban, o sea, claro, al final baja la escala y el que está en contacto para darle todo lo que pretendemos con la integración del paciente en nuestros sistemas es el profesional. Entonces yo creo que ahí tenemos un escalado que hay que recorrer. Y quería sobre este tema que han hablado Maricruz y Amparo, a ver tu opinión, cómo lo ves y cuánto has reflexionado, que seguro que mucho, porque te conocemos, sobre el tema. Bueno, pues buenas tardes a todos. Primero, pues sumarme a los agradecimientos y dar las gracias a la sociedad, a Aida, a Carmen, a todos los que han hecho posible que estemos hoy aquí hablando sobre este tema, que yo creo que es muy relevante y está muy bien que se dé voz y que se pueda hablar sobre el tema de la seguridad del paciente y en este caso sobre la participación de los pacientes en la seguridad. Dicho esto, el agradecimiento, la verdad es que cuando se me invitó a participar aquí, me quedé un poco pues, como parado, porque para mí la verdad es que intentar que los pacientes participen en la seguridad es el tema más difícil como la asignatura pendiente dentro de la seguridad del paciente. Desde que en el año 2005 se empezó a hablar de seguridad del paciente en España, ya en los primeros planes salía como uno de los puntos fundamentales que el paciente participara de la propia seguridad. Y yo lo leía y decía, quizá no es el momento, sobre todo porque nos venía de América cosas de estas como que, ¿cómo se podía participar? Decían, no, cuando esté en el hospital, pregúntele a los profesionales si se han lavado las manos. Claro, yo me imaginaba que iban a operar de apendicitis, el cirujano que venía allí no se lavaba las manos y el paciente diciéndole, lávate las manos y luego hablamos. Pues vamos a llevarnos bien, vamos a empezar a hablar bien y después hablamos de lavarnos las manos, porque quizás no estaba dentro de la cultura, por hablar de un concepto general de seguridad y de la cultura en general asistencial, que el paciente nos pueda indicar cómo tenemos que comportarnos dentro de una relación asistencial. Entonces, en ese momento yo pensaba que no era el momento. Teníamos que trabajar mucho con los profesionales. Ya pasa mucho tiempo. Estoy hablando de 2005, ya estamos en el 23. Y yo creo que ahora ya no tenemos excusa, tenemos que empezar. Pero sigo viéndolo muy difícil. Muy difícil porque tienen que coincidir muchas cosas, pero yo creo que de verdad que es fundamental que esto coincida porque nos hace falta la ayuda de todo el mundo en la seguridad, la de los pacientes. Y como dice el documento, bueno, la OMS ha sacado su estrategia 2001-2030 y el objetivo estratégico 4 es implicar a los pacientes y familiares en la seguridad. Pacientes y familiares, no nos olvidemos de esta segunda pieza que es muy importante, sobre todo en determinados ámbitos. ¿Cómo lo implicamos? Primero tenemos que dejarle implicar. Yo creo que hay tres palabras clave. Querer, poder y saber. Primero hay que querer participar en la seguridad del paciente. Y eso también tiene que quererlo la otra parte de la asistencia o las otras partes de la asistencia, porque no solamente hay una persona asistencial y una persona paciente. Hay un equipo asistencial que tiene que querer que el paciente participe en su propia seguridad y un equipo no, pacientes y familiares que tienen que también querer
participar en la seguridad. El concepto de seguridad del paciente, desgraciadamente, no está muy extendido. Se habla de que tiene que haber primero una sensibilización y un conocimiento del tema. Y desgraciadamente, la seguridad del paciente, pues tanto en el pregrado como en los niveles asistenciales, no es que sea una cosa que la dominemos todos, por así decirlo. Falta mucho cultura de seguridad del paciente. Si no estamos sensibilizados, es muy difícil que dejemos participar ni a nuestros compañeros ni a los pacientes, por supuesto, y familiares en esta seguridad. Segundo es poder, que nos dejen, que podamos hacerlo. Y lo último es saber, claro, cómo podemos participar en la seguridad del paciente, cómo podemos hacer que los pacientes nos ayuden en su propia seguridad y evitar que nosotros cometamos errores. Ojo, que aquí ganamos todos. No se trata de que vamos a proteger a los pacientes y ya está. No, no, no. Es que los profesionales, si tenemos esa ayuda, va a ser más difícil que nos equivoquemos. O sea, nos viene bien también. Pero cómo llevarlo a la práctica es difícil. La verdad es que esta última semana, estuve la semana pasada en Madrid, que fue fue una conferencia respecto al Día de la Seguridad del Paciente, que también estaba centrado en esto. Y fueron dando algunas y 2 meses esta mañana para plantearme estrategias. Y yo creo que no, es que debemos. Ya no tenemos excusa, tenemos que empezar a trabajar. Pero que no va a ser fácil, ya lo sé. Por eso nos hace falta actividades como estos webinars en los que podamos hablar todos, actividades de formación. Y más que formación, a mí en seguridad del paciente, cuando me invitan a dar formación, en el pregrado, en el posgrado, cuando hablo con los residentes, siempre les doy un curso. La formación es lo de menos, lo que hay que hacer es sensibilización. No hay que formar, no hay que explicarle a la gente que cometemos errores, si ya lo sabe todo el mundo. No hay que explicarle que la asistencia es complicada y es difícil, lo sabemos todos. Hay que sensibilizar y que tengan claro que hay herramientas para que se puedan minimizar los daños que se están produciendo y que haya menos daños. ¿Y cómo vamos a hacer que los pacientes nos ayuden? Pues tendremos que establecer estrategias. Eso no sale de un día para otro decir, venga, ya, que nos ayuden los pacientes. Porque los pacientes son muy pacientes algunas veces y se dejan hacer todo. Ya, vamos, en los cursos de formación pongo varios ejemplos cuando hablo de esto para decirle a los estudiantes que tengan en cuenta que hay que pedirle ayuda, pero que los pacientes se van a dejar hacer muchas cosas. Yo recuerdo, vamos, por poner un ejemplo, yo trabajo todavía en urgencias y en una de mis guardias, pues vino un enfermero y dice, mira lo que me ha pasado. Me lo contó. Llegó un chico joven que venía tosiendo, salía sangre y se asustó, porque eso de toser y echar sangre, pues no es una cosa que uno lo deje tranquilo. Se le puso en un bote aislado, se sacó del circuito habitual y se le pidió su analítica. Entonces a esta enfermera le tocó salirse del circuito habitual, ponerse su mascarilla e ir a sacar la sangre a esta persona. Cuando llegó al BOS, buenas tardes, déjeme el brazo que le voy a sacar sangre. Entonces puso el brazo, le hace la extracción y de pronto se miran, todavía no estábamos en este caso llevaban mascarilla, pero no era la época del COVID. Mira, y es una chica la que acaba de sacarle sangre. Y en el nombre de la petición era un chico el que venía con la hemostasis. Le dice, tú no eres, no sé, me han inventado el nombre, Antonio Pérez. Dice, no, Antonio Pérez es mi novio. Dice, ¿y dónde está? Dice, no, es que se ha puesto nervioso y ha salido a fumar un cigarro. Dice, ¿para qué me dejas que te saquen sangre? Dice, no, a mí me dicen pon el brazo y yo lo pongo. O sea, que tengamos en cuenta eso. Se van a dejar hacer muchas veces todo. Y tenemos que educarlos para que esto no ocurra. Si alguien viene a sacarte sangre, que tengas claro que te van a sacar sangre. Pero para eso tienes que tener una mínima concienciación o sensibilización. Y yo creo que ya he hablado mucho para empezar. Yo creo, a Julián, que tú has puesto aquí en tus comentarios, hay una cosa que para mí es muy importante, que dar participación al paciente no es nombrarlo vigilante del médico, No. Porque ya hemos tenido que superar el que nosotros los médicos o los sanitarios fuéramos vigilantes del que lo hacía mal. El considerar el error sin culpa nos ha costado Dios y ayuda. O sea, ahora nosotros tenemos que hacer un esfuerzo porque eso no se ha transmitido como tal al paciente, sino que lo otro que has dicho tú, que él es un punto básico para la falibilidad que nosotros tenemos, y confesarlo así, la podamos mitigar. Es decir, si le han dicho que van a sacarle sangre a fulano, no te dejes sacar sangre. Confirma. Si te han dicho tal medicamento y no te han quitado al otro, ¿no? O sea, decirle cosas,
pero que van dirigidas hacia él, no hacia la vigilancia del médico, porque entonces vamos a encontrarnos un obstáculo de implantación. Claro, y que los profesionales trabajar en que eso es una ayuda para nosotros también, que eso nos va a ayudar a no equivocarnos. Tenemos que trabajar por los dos lados. Es que de hecho la sensibilización es un poco vía doble, ¿no? Claro. O sea, nos está costando mucho que los profesionales admitan que pueden cometer errores y que además los hagan públicos porque no hay nada punitivo detrás y se tiene que hablar de los errores. Y cuando no estamos en esa fase de hablar entre nosotros de los errores que se cometen y dentro de un mismo equipo asistencial, meter en ese punto al paciente, yo ahora lo veo años luz. Por eso decía que hay diversos puntos de entrada en los que puede participar el paciente. Yo personalmente, por la experiencia que yo tengo en mi hospital, estamos muy lejos de hacer participar al paciente en ese punto. Aunque cuando tú te revisas realmente pues páginas web de comunidades, se llega, por ejemplo, a decirle al paciente lo que tiene que vigilar durante una intervención quirúrgica y que controle que está todo el equipo asistencial presente. Y dices, Dios mío, se te echan las manos a la cabeza. O sea, yo creo que estamos como un poco perdidos en general, ¿vale? No sabemos, o sea, sabemos que tenemos que hacerlo y bueno, como decías tú, ¿no? No sabemos cómo. Y hay veces, pues, en fin, que se nos salen los pies del tiesto, ¿no? Pues esto, que el paciente vigile si está todo el equipo asistencial en el acto quirúrgico o decirle a alguien que se lave las manos. Hay que ser muy cauto en los puntos en los que los hacemos participar para que todo lo que hemos ganado con los profesionales no se nos vaya para atrás. Maricruz, bueno, aquí hay tela. ¿Qué opinas? Yo qué sé, pues formarlos y lo que decíamos, sensibilizarlos en, por favor, sea consciente de que las intervenciones se le van a hacer a ustedes, le vamos a pedir muchas veces su nombre, le vamos a repetir mucho la identificación, o sea, en pequeños puntos de estos y hacerlos partícipes en el famoso queso de Gruyère, ¿no? Pues como una barrera más de ayuda al profesional para su bien. Pero yo creo que en este momento lo veo lejos, el hacerlos participar a tutti pleni en este punto, no tanto en el diseño, que es lo que decía antes, hacerles participar en el diseño mediante grupos focales, a la hora de diseñar un circuito, un nuevo servicio, una atención, creo que es imprescindible ya, diseñar un proceso sin la participación del paciente. En lo otro, no sé qué opinas tú, Maricruz, pero yo en mi hospital lo veo crudo. O sea, yo lo veo difícil, pero creo que hay que trabajar en esa línea. Ya no podemos estar más tiempo sin hacerlo, porque además es que su corresponsabilidad, ellos, nosotros, cuando somos pacientes, tenemos esa responsabilidad y no la asumimos. O sea, asumimos muchas otras responsabilidades en nuestra vida diaria, preguntamos mucho más cuando vamos a comprar un coche, nos informamos de muchas más cosas y cuando entramos en el sistema sanitario dejamos de ser esa persona y asumimos que todo lo que pasa lo va a decidir y eso, ese perfil todavía existe mucho. Entonces, yo creo que hay prácticas seguras como el lavado de manos o el que el paciente cuando va a consulta tiene que saber cuál es su medicación y es verdad que hay pacientes que puede ser que no tengan esa capacidad y su familia tiene esa responsabilidad, pero no se puede, una persona joven sin ninguna alteración importante que está tomando medicación, tiene que saber qué medicación está tomando y es su responsabilidad y tiene que ir a la consulta con sus informes, con su medicación, porque si no, esa barrera o esa lámina en la que el paciente es un factor contribuyente existe y no va a desaparecer. Entonces yo creo que aunque es difícil determinadas cosas, ellos tienen parte de esa responsabilidad y tenemos que enseñarles igual que nos enseñan a nosotros las prácticas seguras, y el paciente tiene que saber que lleva una pulsera y por qué la lleva. Y tiene que saber que le van a preguntar 10 veces y cuando no se lo preguntan, tiene que decir que por qué no se lo han preguntado. Entonces yo creo que también ese modelo paternalista de que no los hemos de implicar porque qué van a pensar, que pues es una situación intermedia.
yo he formado he participado en una campaña en el hospital de día de un hospital explicándoles a los pacientes cómo debían preguntar si, o al menos observar si los profesionales se han lavado las manos. Tienen que ver si hay dispositivos, tienen que y pueden preguntar de determinadas maneras, no es ¿no? ponerse ahí en plan, oiga, usted se ha lavado las manos antes de tocarme, pero deben pues vigilar el entorno porque es que no hay nada, o sea, que pueda de alguna manera reducir más los riesgos. Y luego algo muy importante que yo creo que ha ido cambiando, por ejemplo, en el ámbito de intensivos, ¿no? En este caso, el paciente muchas veces no puede participar de forma activa, pero sí las familias y nuestras familias, ahora que se han abierto las puertas y que están mucho rato dentro de la unidad, es que son, si realmente entienden lo que son los riesgos, pueden ayudarnos muchísimo, porque están allí y participan, ¿no? Pueden participar. Entonces, por ejemplo, incluso a la hora de las rondas de información, que a veces transmitimos información que no es del todo exacta y la familia la conoce a la perfección, ¿no? Entonces, si conseguimos esas prácticas, ir involucrándolos, tanto los pacientes como las familias, seguro que tiene que mejorar. Yo creo que tenemos también que perder el miedo, ¿no? Como decía Carmen, de ese cambio, ¿no? Porque forman parte del equipo y a veces los excluimos como nos han excluido a nosotros en algún momento, ¿no? Y yo creo que hay que cambiar, yo creo que es un problema, bueno, de muchas cosas, ¿no? Pero de cultura sobre todo, de crear esa cultura y esa necesidad, y hay que formar a la gente desde bien joven. Y yo les digo a mis hijos, cuando vais solos al médico, que ya tenéis que ir, tenéis que, o sea, no digas mamá sabe qué medicación tomo, es que tienes ya edad para saber tú perfectamente qué es lo que estás tomando, ¿no? Y un poco esa sería mi idea. Lo que pasa que oyendo lo que, reflexionando a medida que os oigo, claro, eso necesita formación del paciente. Es decir, que cuando, y el médico tiene que saber que en su práctica segura esta formación del paciente es un elemento. Es decir, cuando el médico le da la información del paciente, no le puede decir tomes estas pastillas rosas, una para la mañana y otra por la tarde, sino que le tiene que decir estas pastillas son para eso, no lo haga de esta manera, no lo haga de otra cosa, o sea, lo tiene que implicar. Y yo lo que veo es que eso es como otro clic informativo, ¿no? Más, y luego otro paso más al cambio que hemos hecho a lo largo de los años de un sanitario paternalista que todo lo sabe, a un sanitario que está buscando ayuda porque se puede equivocar o no puede haber considerado todas las posibilidades que llevan a un riesgo. O sea que ahí hay más que implicar al paciente. Es un cambio totalmente, es decir, tenemos que añadir al equipo una persona completamente nueva que no sanitario. Y yo creo que un esfuerzo que hay que hacer para realmente que los pacientes formen parte de la promoción de su salud y su cuidado. Eso a mí yo creo que me cuesta, porque por ejemplo, pongo el ejemplo de las prácticas seguras. Las prácticas seguras pues se han diseñado a lo largo del tiempo con mucho éxito porque eran muy frecuentes que se producieran errores, porque daban resultados muy buenos con poquito esfuerzo, es decir, por unas características. Entonces yo creo que eso es lo mismo que hay que hacer con el paciente, ¿no? Mirar aquellas cosas, como por ejemplo, un campo es la medicación, está claro, y los cambios de medicación, porque también se le puede decir, le van a dar en el hospital 4 veces al día tal pastilla, y si no se la dan que la reclame, y si no le dan esa pastilla que le dan otra, que también lo diga, ¿no? Implicarlo en ese sentido. Esto es la medicación, otro es la identificación clara y activa del proceso, del procedimiento, etc. Yo creo que hay que empezar, porque mira, aquí hay una Michal Malka que pregunta que cuáles son las mejores estrategias para empezar a involucrar a los pacientes. Nos comenta si participación de otros pacientes, asociaciones, etc. Pero ¿cuáles serían las mejores estrategias en el momento en que estamos y que vosotros habéis definido las dificultades, la necesidad y las dificultades? No sé, Maricruz, si quieres tú empezar. Yo creo que se pueden hacer diferentes cosas. Desde luego, buscar aquellos momentos en los que se puede formar y se puede hacer participar a ese paciente y a la familia. Yo una experiencia muy positiva que tengo es en el caso de
los servicios de medicina intensiva, es el buscar esa experiencia del paciente, el haber hecho foros, por ejemplo, en relación con el COVID de pacientes que estuvieron ingresados mucho tiempo con sus familias y permitir que nos expliquen su experiencia. Desde luego, el oírlos a ellos te hace cambiar la práctica también a ti, ¿no? Y ellos te dicen realmente, basado de una manera no tan rigurosa como los PROM o los PREM, pero ellos te dicen pues qué cosas no han ido bien. Y desde luego, si lo incorporas a la práctica, te ayuda a mejorar. O las consultas post-UCI, que desde luego para mí es el mecanismo de prevención más importante de que ocurra esos síndromes, cuando escuchas las secuelas que derivan de una hospitalización en la que ha habido muchas complicaciones que eran evitables, ¿no? Desde físicas, pues una parálisis del cubital por una arteria, o el delirium con el síndrome después de depresión, ansiedad o alteraciones psicológicas. O sea que escuchar al paciente, tener tiempo para poder escuchar al paciente también es muy importante. Y yo creo que la escuela de familias, que también se ha ido incorporando ahora en algunas instituciones, es una buena herramienta. Hay familias que realmente participan de una forma activa, que tienen la capacidad o pueden tener la capacidad de, una vez formadas también, formar a otras familias o a otros pacientes, ¿no? El acompañamiento por pares puede ser muy útil. Y otra herramienta que creo que no está mal, pero creo que está poco extendida, es la participación de los pacientes en los sistemas de notificación clínica, que fueran abiertos y que también, que los hay, pero realmente no participan, que ellos pudieran participar y tuvieran también un feedback de esa notificación. Por ejemplo, pero seguro que, o sea, hay muchas más iniciativas. ¿Qué pensáis de estas cosas que ha comentado ahora Maricruz? Porque, por ejemplo, yo he visto que en algunas comunidades, y creo que el Ministerio lo tiene, hay unas hojas informativas sobre la medicación cuando tú, al paciente, de cómo tiene que manejar su medicación, cómo tiene, qué cosas. O sea, yo creo que si uno va a pensar en el universo de implicar al paciente, realmente es agobiante y lo ve como una cosa que no se puede. Pero yo creo que muchas de las medidas que vemos, zonas de riesgo, como las prácticas seguras, pues o con foro o con documentos o con algo, sí que de alguna manera puede el paciente, porque nosotros no queremos implicar a los pacientes por tener una flor más en el equipo. Nosotros queremos implicar a los pacientes porque realmente son una fuente de seguridad. Por lo tanto, el darles a ellos la opción de que lo hagan todo más seguro es un aumento de calidad asistencial, y eso es lo que hay que explicar, pero también a los profesionales. A mí me cuesta a los profesionales. Yo no sé, Julián, ¿cómo ves el tema? No, ya lo he dicho, yo creo que hay que hacerlo a la vez en los dos sentidos, la parte del paciente y la parte asistencial de los profesionales. Y las mejores estrategias pues también va a depender un poco del ámbito asistencial. Uno de los ámbitos más difíciles en trabajar esto es el de la UCI, el de Maricruz, y yo creo que están poniendo en marcha unas iniciativas que la verdad es que para mí, vamos, es para quitarse el sombrero, porque ahí es más difícil. Pacientes que muchas veces no pueden participar, pero han metido a la familia y se les ha quitado mucho sitio el miedo a que haya gente preguntando por su familiar que está muy grave y que estén observando cómo se asiste en condiciones duras. Pero lo han hecho y lo están haciendo y están ahí y es positivo. Eso hay que trabajarlo con los dos niveles a la vez. Los profesionales, no todo el mundo, y supongo que habréis tenido, Maricruz, muchas dificultades, incluso entre vuestros mismos compañeros, en dejar que la gente entre y os vea cómo estáis trabajando. Hay que estar muy seguro y ser muy capaz de hacer las cosas bien para eso. En otros niveles, pues es más fácil. Yo creo que sobre todo, lo primero es tener claro la información del proceso asistencial y qué cosas son las importantes y también las que motivan los problemas de seguridad más importantes en cada cosa. Por las prácticas seguras sabemos que hay una serie de causas que son las que provocan la mayor parte de los eventos adversos en determinados aspectos. Vamos a trabajar esas. ¿En qué pueden participar los pacientes mucho? También hay bibliografía. Por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la medicación.
en todo lo que tiene que ver con la identificación. Si a los pacientes les decimos que estén atentos, así lo que le van a hacer va destinado a ellos, o por ejemplo, si a un paciente al que se le va a poner una transfusión, dentro del proceso de transfusiones, aparte de comprobar el grupo, se le dice, usted tiene el grupo A positivo y le va a venir una bolsa A positivo. Fíjese que no le traigamos otra. Hombre, está con los ojos como platos para que no le traigan otra cosa. O sea que hay algunas cosas, vamos a empezar por lo fácil, que está demostrado que tienen un impacto, que son más o menos fáciles de hacer, que tengan buena aceptación también entre los profesionales de ese nivel asistencial, y eso, pues trabajarlo, que insisto, no es fácil y yo no he sido capaz de poner muchas de estas iniciativas en marcha, pero creo que es fundamental. Y luego, por otro lado, no somos los únicos actores ni los únicos responsables. Ya se ha dicho, ha salido por ahí las asociaciones de pacientes y yo conozco alguna iniciativa que la verdad es que pues también muy buena, pues de una asociación de pacientes de una enfermedad rara que decidieron que como su enfermedad era tan rara y la gente no lo conocía, pues iban a hacer unas fichas para los motivos de urgencia más frecuentes que tenían un tratamiento específico y que normalmente la gente que está en urgencia no se sabe todos los tratamientos de todas las enfermedades raras. Eso sí, consensuado con la Sociedad Española de Pediatría, porque es de la edad pediátrica, para que cuando llegaran ahí con las fichas, decir, mire usted, me pasa esto, mi enfermedad es esta, y lo que dice la Sociedad Española de Pediatría es que hay que hacer eso. Eso es seguridad del paciente. Y eso es facilitarse. Yo creo que un profesional que tenga dos dedos de frente no va a decir, me va a contar a mí lo que es la enfermedad de Rare, que no lo he oído en mi vida. No, vamos, hay que también ser honesto, y cuando te vienen con una información, gente que sabe mucho más de su enfermedad que los que estamos asistiéndola, pues atenderá a estas recomendaciones. Las enfermedades raras, ya digo, es un mundo aparte, pero como dicen por ahí, son raras, pero son bastante frecuentes. 3 millones de pacientes en España tienen enfermedades raras, o sea que es un porcentaje importante. Y ahí las sociedades de pacientes tienen también una forma de, bueno, pueden actuar desde luego de una forma clara. No son Mira, María Cruz, lo que tú comentabas, hay una de las asistentes, que es María Dolores Rodríguez, que comenta que en este sentido las UCIs neonatales y pediátricas están más avanzadas en esto, porque la presencia de los padres 24 horas y su implicación como responsables de los niños, pues ella pues defiende que es un elemento que ya está predispuesto a ser un colaborador de la seguridad. Estoy completamente de acuerdo, y de hecho muchas de las iniciativas de las UCIs de adultos pues han venido de sus unidades, de tanto la pediátrica como la neonatal, y son ejemplos, ¿no?, de cómo los padres participan en la seguridad, pero porque es que están allí y están todo el día. De hecho, muchas veces ellos tienen casi más conocimiento de lo que está ocurriendo en ese momento, y puede ser hasta normal, ¿no?, que entres y preguntes. O sea, hemos de darle un poco normalidad, en el sentido de que hemos de interpretar que yo no estoy desconociendo mi trabajo si entro y le pregunto a la familia, ¿ha venido tal, ¿no?, otro profesional, o le han bajado ya el escáner? O sea, les hago participar sin que yo ponga en duda de que yo no conozco lo que se está haciendo, sino que utilizo la información, de acuerdo con la consideración de que las UCIs neonatales y pediátricas están avanzadas en ese sentido. Creo que también es muy importante el tema y aprovecho, el tema de la comunicación. Cuanto mejor nos comunicamos con los pacientes y las familias, pues desde luego más participan y menos riesgos tienen. Y en este sentido, y solo lo dejo ahí, ¿no?, el tema de comunicar incidentes y eventos adversos, algo que es tan difícil, cuando se hace bien, eso tiene un feedback de participación después de ese paciente y de esa familia en la seguridad. O sea que si trabajamos ese proceso que es tan complicado, también estamos implicando al paciente y a la familia en la seguridad. Sí, esta parte de hacer participar, porque claro, en los sitios donde tenemos la seguridad bastante ya desarrollada, pues le damos mucha importancia al beneficio del análisis de los incidentes o efectos adversos, etcétera, la mejora global. Pero yo no sé, por ejemplo, Amparo, yo no sé, a ver, no sé si hay muchos grupos que tienen la suficiente preparación como para implicar a un paciente o a su familia en el análisis de una cosa que ha pasado
que a nosotros ya nos ha costado mucho no culpabilizar a individuos dentro del proceso, hay que tener, no sé, mucha confianza con ese paciente o con su entorno para poder implicarnos en el proceso. ¿Qué piensas tú? Hombre, hablo por mi entorno, estamos años luz de implicar a un paciente en el análisis de un incidente. Lo que nosotros sí que estamos es haciendo una campaña muy importante de cómo informar de esos incidentes a los pacientes, cómo pedir las disculpas y cómo informarles de las acciones de mejora que se han llevado a cabo. Y en ese sentido estoy muy de acuerdo con Maricruz cuando ha dicho que dependiendo de esa comunicación puedes encontrar en esos familiares o en ese paciente unos aliados brutales para hacer aquí en Cataluña decimos la taca d'oli, ¿no? La mancha de aceite que vaya un poco difundiendo esa cultura de seguridad. Nosotros incluso para el diseño de cómo dar esa información vamos a hacer un grupo focal de pacientes para que nos ayuden con su experiencia y familiares, nos ayuden a diseñar ese proceso de información de eventos adversos, ¿vale? Pero en cuanto al análisis, a ver, hablo como coordinador de análisis de eventos adversos graves. Es muy difícil llevar un grupo de profesionales cuando estás analizando un incidente grave y yo creo que incluso sería contraproducente en ese sentido incorporar en el análisis a un paciente porque tampoco se coartaría mucho la libertad de los profesionales para hablar abiertamente de todo lo que sucede en la organización en ese momento. O sea, no sería tanto con un problema de que no se enteren, sino que bueno, hay cosas internas que para los pacientes es muy difícil de entender también determinadas actuaciones o determinadas complicaciones que puedan suceder. Pero obviamente la participación en cuanto a la información de ese evento y en cuanto a las acciones de mejora que se han llevado a cabo, eso se tendría que hacer en el 100% de los casos y no mantenerlos completamente al margen, porque lo que más reclaman ellos precisamente es eso, qué se ha hecho para que no vuelva a suceder. Y esa parte normalmente la olvidamos. O sea, yo veo la participación de ellos sobre todo en esa fase, no tanto en el análisis. No sé cómo lo veis. Amparo, ahora pensaba en lo que estabas diciendo, que yo lo que sí que vería, sé que la participación directa del paciente que se ha visto afectado, de la familia, pues eso es puede ser muy traumático y además negativo, aunque en algún caso puntualmente por las características del paciente y la situación podría ser posible. Pero sí que igual que en los comités de bioética o de ética asistencial de los hospitales tenemos la perspectiva ¿no? Lo que no es la perspectiva profesional, desde el punto de vista de un análisis causa-raíz, incluir una perspectiva que no sea profesional, igual que incluimos a la de todos los profesionales, puede aportar una visión que a veces se nos olvida mirar desde esa perspectiva, ¿no? Que puede tener el paciente, el usuario. Entonces, bueno, quizás esa cara de ese análisis podría aportar valor y sería más factible que incorporar directamente a un paciente. Entonces sí que se pueden buscar determinadas figuras que puedan representar ser más representativas del paciente en estos análisis. Julián, ¿cómo ves esto de implicar el externo, tanto la figura que ya nos parece muy difícil del propio paciente o de su entorno en el suceso, sino de lo que comenta Maricruz, de una visión, ¿no? De un punto de vista desde esa opción que ayudara? ¿Qué piensas de implicar a los pacientes cuando ha sucedido un efecto adverso con consecuencias para ellos? Sí, hombre, normalmente cuando se analiza un incidente suele ser un evento adverso, o sea, un incidente que haya tenido daño. Y puede haber segundas víctimas que ya cuesta implicarla en el análisis. Alguna vez la hemos podido, por lo menos en mi experiencia, alguna vez porque la hemos podido incorporar, la verdad es que con mucha satisfacción posterior, porque la gente que se incorpora a estas cosas, en un par de veces se han incorporado, vamos, se han quedado ya como
por la causa de la seguridad del paciente, porque han visto que se pueden hacer cosas y que se gana mucho a nivel personal si participa en esto y a nivel profesional porque aprendes también mucho. Incorporar al paciente, yo estoy de acuerdo con Amparo, lo veo muy complicado. Y sale en muchos sitios, y lo recomiendan en muchos sitios, pero no sé a nadie que lo haya hecho y que haya tenido resultados buenos. Porque ya me imagino, ya digo, si me cuesta mucho incorporar a un profesional que ya la misma entrevista, normalmente cuando hago análisis causa raíz, pues entrevisto a los profesionales, entrevisto a pacientes algunas veces. La de los pacientes o la de los familiares es más fácil la entrevista que muchas veces la de los profesionales. Hay profesionales que están, que suelo hacerlo en su ámbito. O sea, si hay un evento adverso en quirófano, no lo llamo a mi despacho para decir vamos a ir a examinarlo. Voy a quirófano. Y si una enfermera, hablamos en el staff de enfermería o en una sala que me dejen, digamos, que esté en su ambiente, que no se vea atacada. Pero muchas veces, ya digo, sobre todo cuando se sienten víctimas o que ha sido un fallo en el que se sienten responsables, que cuesta que no me vean como alguien de la dirección que viene a ver quién es el culpable. Que luego participen en el análisis, pues las veces que lo he conseguido, ya digo, muy bien. En cambio, los pacientes o los familiares, si empiezo diciendo que soy alguien de la dirección externo, que voy a hacer mi investigación y suele ser más fácil. Además, a la gente le gusta contar lo suyo, ver qué se va a hacer, ver qué perspectiva hay. Y me parece muy interesante lo que ha dicho Amparo de hacer un protocolo para esa información, darla de la mejor forma posible. Luego, posteriormente, cuando ya se han hecho activaciones y hay una respuesta de qué ha pasado, por qué ha pasado y cómo se va a hacer que eso no se vuelva a ocurrir, dárselo a los familiares o al paciente, en este caso. Me parece muy interesante. Incorporar a una persona para los análisis que tenga la visión del paciente, yo no lo veo difícil, pero es que también cuando oigo hablar muchas veces de que se tienen que incorporar los pacientes. Claro, ¿quién es el representante de los pacientes? Las asociaciones de pacientes, que muchas veces velan por la patología que representan. Ya los que vamos teniendo cierta edad, pues experiencia de pacientes vamos teniendo. Y en los grupos de trabajo hay gente que ya alguna vez que otra ha ingresado él o sus familiares, o yo concretamente tengo un hijo que tiene una enfermedad crónica y cada 3-4 meses tiene que ingresar, y el otro día conté 250 informes de consultas externas. Sé lo que se espera en las consultas externas, no me lo tienes que contar y sé lo que puede pasar ahí. Entonces, que esté la visión del paciente, sí, pero tenemos que ver cuál es la mejor visión del paciente y si en todos los casos es necesario incorporar otra persona más que tenga una experiencia parecida. Pero desde luego, los que están implicados en el evento, no lo veo. Pues escuchar, con vosotros se pasa el rato que ni uno ni se entera, pero aquí tengo yo al Álvaro con el reloj. ¿Ya se ha acabado? Y tenemos que cerrar ya. Pero mirad, hay un comentario de Enrique, que no sé muy bien exactamente qué quiere decir, de Enrique López, que dice que si se debería tener una normativa en cada hospital, adaptar la seguridad del paciente, la normativa, incluso supongo que esta, la parte de la información, implicación del paciente, a cada hospital. O realmente hay que basarse en un esto general. Os lo hago la pregunta a los tres, así para ya cerrar esto, que la contestáis de una manera asertiva. Amparo, va, venga. A ver, yo creo que se tiene que adaptar muchísimo a cada hospital, porque la cultura de seguridad en cada hospital es distinta. Incluso el entorno del perfil de los pacientes y familiares que hay es muy diferente de un hospital en una ciudad que en un extrarradio, que en un pueblo, es muy diferente. Entonces, sí que puede haber un manual metodológico común, y luego que cada hospital, de acuerdo a su perfil, a su población y al perfil de los pacientes o las patologías, que adapte esas metodologías a su área concreta. Y Maricruz, ¿tú qué piensas? Perdón. ¿Querías decir algo más, Amparo, que te he cortado? No. Vale. Bueno, yo creo que también hemos de entender que las guías lo que nos dan son las buenas prácticas en base en más o menos evidencia, y la seguridad, pues en función de lo que estemos hablando, puede tener más o menos evidencia. Otra cosa es cómo las vamos a implementar en nuestras organizaciones. De ahí sí que tendremos que adaptarlas pues a ese perfil, pero
A mí no me parecería, en función de la cultura podremos hacer más o menos, pero tenemos que buscar los mejores estándares, en el sentido de que tenemos que apostar por poder realmente implantarlo, porque si no, nos quedamos donde nos quedamos siempre. O sea, es que en esta organización no podemos informar de un evento adverso porque no tenemos esa cultura. Ya, bueno, pero hemos de pensar que el estándar es el mismo, hay que informar. Otra cosa es las dificultades, realmente también hay que adaptarlo a cada contexto, a cada paciente, a cada servicio, a cada enfermedad, ¿no? Pero no olvidando de que ya están definidas esas buenas prácticas y tenemos que intentar alcanzarlas. Perdón, no quería puntualizar que yo en ningún caso hablaba de las buenas prácticas, sino que hablaba de una guía de cómo implicar al De las paciente. buenas prácticas en cara a la información, pero un poco de cara a eso, ¿no? Incluso en cara a la información, para mí informar de un evento adverso es una buena práctica y está definido como tal, e incluso es una obligación, ya no solo ética, ¿no? Sino incluso legal. Pero a veces decimos, es que es muy difícil, y es muy difícil, es que es complicadísimo, porque no tenemos esa cultura. Pero es muy difícil que no haya infecciones en las UCIs, infecciones nosocomiales. Claro que es difícil, pero tenemos que intentar que no haya nunca, ¿no? Entonces, independientemente de la unidad y de los equipamientos y los recursos que tengamos, Yo creo que esa sería sí. como la buena práctica. Luego es como alcanzarla. Sí, yo creo que un poco yo he entendido que el tema no está tanto en que hay unos estándares, sino de cuál es, ¿no? la epidemiología de los problemas en cada uno de los sitios y el comportamiento de los profesionales. Entiendo, pero fíjate, Julián, que te ha tocado cerrar a ti esta sesión con tu último comentario, que sea tan brillante como el que nos tienes habitual. Venga, cierra. Venga, Julián, Yo es que a mí lúcete. me sale la vena de coordinador de calidad, o sea, normativa, protocolos y evaluación de los protocolos tienen que estar para todo, para esto también, y protocolos que sean activos y que se vayan adaptando a cómo va evolucionando la cultura de seguridad y la madurez de la organización en diferentes aspectos. Pero yo me iría más allá, o sea, es que yo empezaría con normativa sobre cuál es la formación que tiene que haber en los pregrados sobre seguridad del paciente, cuál es la formación que tiene que haber dentro de las instituciones sanitarias o la formación continua en estos aspectos, normativa en cuanto a la estructura de evaluación de incidentes, que muchas veces son unos cuantos amigos que se dejan de hacer sus labores asistenciales para dedicar a hacer un análisis de causa raíz o hacer estas cosas, porque muchas veces, aunque no sean paro, o Maricruz, vuestra experiencia, si tenéis un equipo de gente que se dedica a esto, normalmente son gente que lo sacas dice, ve rápido a este que tenemos que hacer este análisis. Eso no puede estar a salto de mata. Si creemos que la seguridad del paciente es algo de verdad importante y trascendental en nuestras organizaciones. Normativa sobre la comunicación. Establecer cuál es el sistema de comunicación, cuáles son los mecanismos, cuál es la forma en la que tenemos para comunicar con los pacientes y dentro de las instituciones. Eso tiene que estar, o sea, desde el punto de vista mío, claro que sí. O sea, no te puedo decir otra cosa. Normativa, protocolos y evaluación de qué se hace. Las tres cosas. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque además ha metido la cuña de lo de la formación Julián, que es de lo que, en que consiste la siguiente mesa. Yo quiero agradecer mucho a Amparo, a Maricruz, a Julián, que participen aquí, pero que siempre estén disponibles a pelearse para que la comunidad, para que la sociedad tire hacia la seguridad del paciente. Y muchas gracias a los que estabais aquí comunicándoos y presentes. Cualquier duda que tengáis la podéis ir poniendo en el chat porque ya con Álvaro y yo la recogeremos y si es eso os escribimos o lo que sea. Así que gracias a los tres y seguimos en la empresa común. Un abrazo. Pues nada, muchas gracias Gracias. y veremos a la siguiente, a ver que nos digan cómo tiene que ser la educación. Venga, Álvaro, todo tuyo. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Me escucháis bien, ¿verdad? Bueno, la verdad es que es inspirador, ¿no? A veces es un poco frustrante, ¿no? El tema de la seguridad profesionales, pero fijaros, yo siempre digo que cuando hacemos formación de grado con los estudiantes tenemos una grandísima oportunidad, ¿no? Que es el sembrarles esa semilla de la seguridad, que ellos vienen sin conocimientos, con conocimientos muy justos y, joder, ¿por qué no les formamos, ¿no? Desde
desde primero esa seguridad y así evitamos expresiones como no tenemos la cultura de seguridad o el sensibilizar? Vamos a sensibilizar a los estudiantes de grado, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de esta segunda mesa es pues hablar un poco de eso, de lo que se hace en grado, sobre la situación actual y los objetivos con los estudiantes. Y la verdad es que me acompañan grandes ponentes, grandes potenciales. Sofía Martínez y María Martínez, estudiantes de sexto curso de medicina de la Universidad de Murcia, Sofía, y de la UVic, María Martínez. Y Miguel Fernández Villacañas, que es uno de los responsables de los grupos de trabajo de estudiantes de la SESEP, de la Sociedad Española de Simulación Clínica, y profesor de medicina de la Universidad de Murcia. Entonces, estáis aquí los tres conectados. Pues ir conectando el audio. Miguel, ¿qué tal? Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Se me oye, supongo. Perfectamente. Bueno, Buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Qué tal, Sofía? Bueno, pues también hablaré yo un poco también del grado en enfermería, que es bastante importante, ¿no? El sembrar esa cultura de seguridad. Pues me gustaría empezar con María. Cuéntanos un poco esa visión como estudiante de sexto de medicina, de la importancia que tiene la seguridad del paciente a través de la simulación. Cuéntanos un poco tu experiencia, qué es tu visión como estudiante. Vale, para empezar, bueno, hablaré un poquito sobre lo que me has preguntado y luego he preparado unas pequeñas diapositivas, ¿vale? Para dar un poco la imagen, que aparte también es un poco sobre lo que va mi TFG, así que también, bueno, podemos hablar sobre ello. Perfecto. Básicamente, yo en mi opinión, lo que pienso es que es súper importante bueno, que el estudiante sepa lo que es la seguridad del paciente, porque como os voy a explicar más adelante, básicamente somos los que al final seremos profesionales y somos los que tenemos que aprender ahora para poder hacer bien el día de mañana. Entonces, como bien hemos podido decir, y a través bueno, aprovechamos que estamos hablando a través de la SESEP, ¿no? Pues podemos decir que a través de la simulación clínica, desde un primer año, si tenemos la suerte de empezar a hacer simulación, podemos empezar a estudiar y a ver la importancia que tiene esto, ¿no? A nivel de tanto estudiantes de medicina como de cualquier grado de salud. Y bueno, eso sería a grandes rasgos mi opinión sobre la seguridad del paciente. Genial, muchas gracias. Sofía, tú también sexto de medicina. Cuéntanos un poco esa visión. Sé que luego nos vas a hablar un poco de las guías académicas, ¿verdad? Que habéis hecho un estudio sobre qué está contemplado en cada guía académica sobre seguridad del paciente. Ahí es cuando yo creo que nos vamos a echar todos a llorar. Pero cuéntanos un poco. Espero que no literalmente, pero sí que va a ser un poco, supongo que la parte durilla, ¿no? De esta segunda parte, porque sí, bueno, os adelanto que los resultados son un poco mejorables, pero bueno, ya en mi opinión como estudiante, sí que a lo largo de la carrera hemos hecho prácticas bueno, por aquí en Murcia en varios hospitales y claro, conforme vas viendo, te vas dando cuenta de que hay muchas cosas que podrían ser, son lo que mundanamente se llaman errores humanos, pero que en ese ámbito son totalmente prevenibles. Así, a nivel anecdótico, por poner un ejemplo que es un poco más ilustrativo, hace una semana estaba yo bueno, en un servicio de un hospital de la ciudad de Murcia y casi le hacen a una mujer alérgica al contraste un TAC con contraste. Y era simplemente porque no estaba señalizado en ninguna parte de su historia clínica. Se le habría preguntado a la mujer o no, no sé qué pasó, no se sabe todavía qué pasó ahí. Y claro, son cosas que sí que te la pueden ir diciendo, se dice como de, digamos, de adjunto a residente, de residente a estudiante. Siempre tienes que preguntar pues, si es alérgica al contraste, algún medicamento, porque luego suceden errores. Y claro, efectivamente suceden. Me refiero que parece que es una cosa que no pasa nunca, pero sí que pasa. Y que nosotros lo vemos y solo vemos un trozo de lo que es la asistencia en el hospital y bueno, en cualquier centro sanitario. O sea que es importante porque tiene repercusión real. Sobre todo y mentalizarnos, ¿no? Que el error está ahí, que es muy importante ser consciente de ello. Miguel, cuéntanos.
como experto, profesor? Bueno, experto profesor, yo casi diría que puedo tener más intuición sobre la necesidad de formar en seguridad del paciente, habiendo sido paciente y habiendo sido familiar. Es donde me he dado cuenta, fijaos, es la experiencia reducida de 2 personas, digamos, o 3 personas como mucho, de la cantidad de cosas que pueden ocurrirte cuando entras a ser tratado en el sistema sanitario, ¿no? Y, y eso, pues la verdad es que me ha hecho reflexionar muchas veces en distintas circunstancias y me ha motivado bastante en cuanto a ver qué estrategias tenemos que hacer, reflexionar, analizar y ver qué, en fin, qué podríamos hacer para que nuestros estudiantes salgan del grado. Fijaos que eso me conformo con poco, con 2 ideas básicas. Uno es el concepto de cultura de seguridad en sí, o sea, no tanto mucho rollo, mucho teorificación de todo, mucho vinculado a la calidad, no sé qué, si está muy bien todos los programas, todo lo que sea, pero el concepto de que eso tiene una utilidad específica y que eso salva vidas, en resumidas cuentas, muchas veces, y evita consecuencias graves. Y por otro lado, el concepto de la notificación, el análisis. O sea, por un lado, la cultura de la seguridad debe impregnar nuestros actos clínicos en el conjunto del equipo asistencial. Y por otro lado, cuando pase algo, hay que analizarlo, hay que saber qué pasa, porque la mayor parte de las veces pueden ser errores de procedimiento, errores institucionales, errores del tipo que sea, o errores personales, pero la mayor parte de las veces van a ser evitables en el futuro si se implementan las medidas adecuadas. Yo creo que con eso fijaos que me conformaría, porque luego al final ya dependerá de la estructura propia del sistema, donde estés ubicado, de cuál es el hospital, de cuál es el centro de salud, que tenga disfunciones de algún tipo, ya es muy particular, ¿no? Pero que salgan con esa filosofía, con esa cultura y con ese espíritu de analizar y notificar, creo que sería bastante suficiente. Y la verdad es que eso que dices, y creo que es uno de los grandes caballos de batalla de los profesionales, ¿no? Por cultura que hablábamos antes, la notificación, el no ser el objeto de todas las dianas, ¿no? Los análisis, las análisis de causa-raíz que se realizan, pues el tener esa cultura de seguridad y esa cultura de notificación es súper importante. Bueno, si te parece, María, cuéntanos un poco ese estupendo TFG, que en breve lo tendrás que defender, supongo. A ver, realmente esto es lo que está preparado para ser, bueno, más investigado más adelante, ¿vale? Pero hemos tenido la suerte de poder estar estudiándolo durante años y al final simplemente lo que va a hacer falta es recoger las datas, pero sí, más o menos. Vale, os voy a compartir la presentación. Te ves Vale, tú. vale, perfecto. Vale, más que nada, bueno, empezar diciendo que muchas gracias a todos por venir, porque creo que es un tema muy importante y, bueno, supongo que todos los que estamos aquí estamos interesados en poder mejorar en relación a la seguridad del paciente y, bueno, la reacción que le podemos dar y la utilización a la simulación clínica. Y, bueno, básicamente, cuando me avisaron para hacer esta presentación, me pareció muy oportuno pues decir, pues mira, pues podemos utilizar como ejemplo este TFG, que creo que al final engloba todo lo que venimos a hablar aquí, que básicamente es explicar la importancia de la participación de los estudiantes de salud en la mejoría, en lo que viene a ser la seguridad del paciente y como en tanto de profesionales de salud del futuro, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros hacer para mejorar y evitar todos los eventos estos, ¿no? Que al final lo que hacen es provocar daño en las personas, ¿vale? Y bueno, supongo que la OMS también se percató de eso porque allí viene mi TFG en el que me cojo la guía clínica de la OMS que aborda al estudiante de medicina, que es esta siguiente, que se publicó en el 2009, en el que habla sobre el currículum del estudiante de medicina y lo que se tendría que aprender sobre la seguridad del paciente en tanto que estudiante cuando nos graduemos, ¿vale? Y como mi compañera Sofía seguramente explicará más adelante, que yo también lo he podido ver un poquito, básicamente nos falta aprender muchísimo, ¿vale? Porque lo que pone la guía y lo que se está haciendo a día de hoy en seguramente muchas facultades es bastante lejos de lo que tendría que ser la perfección, aunque la perfección es bastante difícil de tener, ¿vale? ¿Y qué nos dice la OMS? Pues básicamente la OMS en este currículum nos lo divide en 2 partes. Una primera parte en lo que habla diferentes temas que pueden ser de interés, bueno, vario para todo el mundo, como son estos 11 temas, ¿no? Que vemos que nos define qué es la seguridad, nos habla sobre todo del factor humano y
la relación que tiene con la seguridad del paciente, luego entender el sistema y el efecto que tiene esta complejidad en la atención del paciente. Eso es importante para nosotros, ¿no? Porque en tanto que estudiantes y futuros médicos tenemos que saber, bueno, redescubrir, reinventarnos para estar al día y, bueno, al final aprender bueno, y poder aportar ese nuevo granito de arena. Luego también, bueno, ser un jugador eficiente en el equipo, eso me parece súper primordial, es como el punto 4 para mí me parece súper importante y la simulación pues tiene un gran papel aquí, el hecho de poder aprender a trabajar en equipo antes de salir y darse cuenta que realmente somos una persona individual, pero que al final entre todos somos los que vamos a tener que sacarlo todo de la mejor manera posible, que somos un equipo. Y luego también, bueno, aprender de los errores y aprender a prevenir los daños, luego entender y manejar el riesgo clínico y luego, bueno, los métodos de mejoramiento de calidad y de perfección de la atención. Y un punto que hemos hablado ya en la mesa 1, ¿no? Es cómo involucrar al paciente y los cuidadores al final en este cuidado del paciente, que creo que es súper importante, porque como hemos dicho antes, ¿no? Si un paciente sabe que le tienen que traer una bolsa de A positivo, él esperará que le traigan esta bolsa de A positivo y si ve que no es eso, pues se va a quejar y eso a nosotros también pues, nos da como una alerta, ¿no? Y luego otros puntos que han puesto por separado, pero yo creo que también son relevantes, son como la prevención y el control de las infecciones, porque en una guía de las que se basó la OMS, que es la guía australiana, no salían y ellos quisieron añadirlo porque pensaron que era importante. Hablan, bueno, de la prevención y el control, de la seguridad del paciente en el procedimiento invasivo, que viene a ser, bueno, quirúrgicos y demás, y luego cómo mejorar la seguridad en relación a la medicación. Y bueno, aquí al lado también he puesto pues, la tabla que explicaría cómo podemos conseguir todos estos puntos, pero no voy a entrar mucho en detalle. Simplemente, básicamente nos explica, ¿no?, cómo podemos hacer para implementar lo que es esta guía de diferentes temas en los diferentes grados de medicina. Muchos de estos puntos lo que hacen es explicar preguntas que nos podríamos nosotros mismos poner, como por ejemplo una que me pareció muy interesante, que es cómo vamos a hacer cambiar a con respecto a personas de generaciones más anteriores que piensan que lo que están haciendo lo están haciendo bien, ¿vale? Porque eso es un problema fundamental que tenemos hoy en día, ¿no? Que hay personas que piensan que las cosas que se hacen están bien y que no pueden ser mejorables porque si ya se están haciendo de esta manera, pues ya está bien. Eso es en mi opinión, es un gran error porque al final lo que estamos haciendo es evitar mejorar lo que ya se está haciendo, porque a lo mejor sí que está funcionando, pero o podría mejorar mucho más o podríamos evitar que pasaran cosas que están pasando mal en el momento actual, ¿vale? Entonces, básicamente lo que nos están enseñando son maneras diferentes de conseguir hacer estos cambios y que todo el mundo se sienta como integrado en este cambio. Y luego, básicamente, bueno, la pregunta que se hace, la problemática que hace la OMS en esta guía es por qué los estudiantes de medicina necesitan educación y son por los diferentes puntos que hemos hablado ahora. Que básicamente es que hay diferentes descubrimientos científicos y la medicina va evolucionando y nosotros tenemos que tener la suficiente autocrítica como para poder decir, bueno, pues sí, tenemos que redescubrir cosas nuevas para poder ir mejorando. Luego, a través de nosotros haciendo perdón, a través de nosotros haciendo prácticas en los hospitales, hemos podido ver que, por ejemplo, si nosotros vemos que algo no está siendo como tendría que ser, o por ejemplo, si nosotros notificamos que algo, por ejemplo, somos dos ojos más al final haciendo las prácticas, pues también podemos evitar esos eventos adversos. Luego, el impacto sobre el sistema es cuanto más eventos y protejamos a los pacientes, también hay un punto económico que nos estaremos salvando, porque al final también sale muy caro al sistema el hecho de tener que reparar todos estos fallos que hacemos. Luego, la importancia de prevenir sobre todo y nada, la importancia de como nosotros futuros profesionales de la salud estar al tanto de que bueno, la salud depende de nosotros y que si nosotros no la mejoramos, pues no lo va a hacer nadie por nosotros. Y luego un punto que también es importante es que decir que cada uno de nosotros marcará la diferencia. No podemos esperar que la persona de al lado vaya a hacerlo bien, sino que tenemos que empezar nosotros por hacerlo bien para que, bueno, luego que se expanda, ¿no?, hacia los vecinos de al lado. Y me gustaría terminar con esta frase de Ramón y Cajal que me ha parecido muy oportuna, que sería que lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia. Y eso sería todo. Muy bien, dejo de compartir. Muchísimas gracias, María, por la reflexión.
Y por el análisis, me imagino que estás en preliminares, ¿no? Luego tendrás que desarrollar más el TFG para desarrollar esos puntos. Pero me encanta eso, lo de ser un jugador eficiente en el equipo. ¿Vale? Ese capítulo me encanta el título que le han puesto, ¿sabes? La verdad. Muchísimas gracias, Sofía. Cuéntanos un poco y no nos hundas demasiado si puedes, pero bueno, sobre cuál es tu trabajo, cómo lo estás manejando, tu TFG y sobre todo la investigación que habéis hecho sobre las guías académicas. Sí, bueno, a ver, en realidad no es que sea mi trabajo de TFG, es más bien un proyecto que nos propuso Miguel, que hiciéramos dos compañeros y yo. Y bueno, en realidad esto fue también, hablando un poco del tema, no me acuerdo cómo surgió. Y claro, nosotros tres nos dimos cuenta de que efectivamente te van diciendo, lo como he mencionado antes, cosas aisladas que sí que se pueden relacionar con la seguridad del paciente, de, bueno, tienes que preguntar las alergias, tienes que lavarte las manos, son cosas muy aisladas, pero en realidad no hay una enseñanza correcta y una enseñanza como tal, con bueno, con su programa o con una integridad a lo largo de varias asignaturas que obviamente luego cuando ocurren errores y eventos adversos ocurren dentro de un servicio y se llevan a cabo por médicos o profesionales de la salud de manera obviamente no intencionada, pero al final en el contacto con el paciente. Y claro, dentro de ese ámbito, por parte de la universidad no se nos avisa, no se nos dice, bueno, si estáis en esta situación, esto tenéis que hacerlo o esto no tenéis que hacerlo para evitar unas consecuencias. Y bueno, luego haciendo ya el desarrollo del trabajo nos dimos cuenta de que es peor de lo que nos podíamos imaginar. Ya, ya lo veréis. Si queréis, bueno, comparto la presentación. Todo tuyo. A ver, ¿cómo hago yo esto? Tienes ahí un botoncito que pone compartir pantalla Aquí. abajo. Eureka. Vale, ¿se ve? Estás con el móvil, ¿no? Ah, ahora, perfecto. No, ahora. Sí. Bien. Bueno, pues como decía, este es el título del trabajo que hicimos, mis compañeros Roberto y Nico. Y bueno, lo primero, dar las gracias a Carmen Gomar, que fue la que nos transmitió la invitación a este webinar a través de Miguel, para mostrar estos resultados, que yo creo que pueden ser bastante interesantes. Y bueno, un poco, yo no soy nadie para llamar la atención a docentes, ni mucho menos, pero un poco por si alguien no se había parado a analizarlo, ¿no? Y bueno, solo comentar que también tuvimos la oportunidad de presentar este trabajo en el último congreso de la SEDEN, en Málaga, 2023. A ¿Tú ver, lo ves, Sofía? yo sí. A nosotros nos aparece cargando. Espera, me sale en pausa, ¿eh? ¿Puede ser? Mm, pero no sé por qué me sale pausado esto. Si quieres, vuelve a cargarlo otra vez. Ah, Ahora, ¿ahora ahora. sí? Ahora vemos el Claro. desktop de... Claro que cuando lo maximizo no se ve. Sí, si quieres, hazlo así directamente. Pues sí. Hmm, A ver, voy a hacerlo más grande. perfecto. Bueno, creo que se ve, ¿no? Sí, se ve genial. Vale. Bien, bueno, ya he escuchado antes que alguien ha mencionado el modelo del queso Gruyère. Supongo que todos estaréis familiarizados con este modelo. Lo que quizás no sepáis es que, como he mencionado también antes, estos eventos adversos, que parecen, cuando nos lo cuentan, un poco anecdóticos, en realidad son bastante más frecuentes de lo que podamos imaginar. De hecho, 1 de cada 10 pacientes lo sufren, vaya, en la atención asistencial. Y de hecho, trasladándolo un poco a unos números económicos, suponen hasta el 15% del gasto sanitario en nuestro sistema de salud. Y bueno, es por esto una de las razones por la que la seguridad del paciente es tan importante, porque más allá de sus actitudes, como debe ser prevenir y reducir estos eventos adversos, también como ha mencionado antes Miguel, una de las cosas más importantes es el hecho de notificar que estos eventos adversos han tenido lugar
y por tanto que no vuelvan a suceder. Y esto pues es al mismo tiempo lo más importante como lo más problemático también, porque para que un profesional notifique que ha tenido lugar un evento adverso, para esto hace falta que esa persona tenga una mentalidad, una cultura de seguridad del paciente que generalmente no se ha conseguido todavía, como voy a mostrar posteriormente, porque no se enseña desde el principio. Entonces, como es algo que no te han inculcado desde que eres, digamos, virgen en el tema de la medicina, al final cuando acabas siendo médico con responsabilidad no lo tienes presente, y al no tenerlo presente, simplemente no caes en tu día a día en decir, "Ah, acaba de suceder esto, voy a notificarlo al coordinador de calidad o a la persona responsable en cuestión", y por eso es importante esa conciencia, ¿vale? Esa responsabilidad individual. Bueno, ya lo que es con respecto al trabajo, esto es la bibliografía que consultamos, comenzando con el BOE de 2008, que ya tiene 15 añitos. Y bueno, lo primero que nos encontramos fue que la seguridad clínica o seguridad del paciente aparece primero mencionada dentro de las competencias como una habilidad clínica, junto a actividades tan importantes como el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de patologías, cuando en la página inmediatamente siguiente aparece incluida dentro del módulo de medicina social, totalmente diferente de lo que nos habían dicho sobre las habilidades clínicas en la página anterior. Luego, lo que fue ya más el grueso del trabajo fue consultar las memorias verificadas y guías docentes de un total de 43 universidades españolas. De estas 43 universidades, las limitaciones que nos encontramos fue que 20 de ellas no tenían disponible una memoria verificada con el formato oficial, y otras 3 universidades, por otro lado, no tenían disponible de manera pública, abierta, sus guías docentes. Y bueno, no hubo manera de conseguirlas, por mucho correo electrónico que enviamos, nos faltó ir a la universidad a tocarle la puerta, la verdad. Pero bueno, con todo esto, lo primero que estudiamos fue cómo aparecía la seguridad del paciente dentro de las competencias que aparecían en las memorias verificadas. Y como podéis ver, el 97%, casi el 100% de las universidades la mencionaba, la seguridad del paciente. Sin embargo, luego al trasladarlo a las guías docentes y al temario ya teórico del grado, solamente el 25 de ellas, el 58%, mencionaban la seguridad del paciente en alguna de sus materias. Y por eso lo pongo aquí abajo como atención, que en realidad el criterio de selección que nosotros utilizamos fue muy generoso. Nos bastó con que apareciese mencionada la seguridad del paciente en al menos una materia de todo el grado. Simplemente con eso lo contabilizamos de esta manera. Y claro, bueno, luego ya se valdría para otro estudio considerar si esto es suficiente o no para enseñar seguridad del paciente, para crear esa mentalidad, esa cultura, ¿vale? Luego ya lo que se refiere a la distribución de la seguridad del paciente, como podemos ver, prioriza las materias de medicina preventiva y salud pública, seguidas de medicina familiar, materias de orientación quirúrgica y luego las optativas. Y ahora la gran pregunta es dónde están las materias clínicas aquí representadas. Y bueno, nosotros llegamos a la conclusión bastante obvia de que la seguridad del paciente no se valora realmente en el programa docente de la inmensa mayoría de materias clínicas en las universidades que nosotros estudiamos, y que sinceramente es que en la inmensa mayoría de ellas ni se menciona tan siquiera. Y luego ya pasando a las conclusiones, que lo más importante y lo que creo que es de lo que más merece la pena hablar. La primera y clara es que este BOE de 2008, ya adolescente, lo primero que nos muestra es una importante contradicción. Por un lado nos dice que la seguridad del paciente es muy importante, es una habilidad clínica que hay que tener en cuenta, y luego por otro lado nos dice que queda más bien relegado dentro de la medicina preventiva y la medicina social. Entonces, claro, o una cosa o la otra. Entonces, esto lleva a que la seguridad del paciente quede en ese punto entre medias, entre una cosa y otra, esa tierra de nadie de la que nadie se hace responsable. Y por tanto, por un lado, los clínicos dicen, bueno, no es cosa nuestra, y por otro lado, los preventivistas, bueno, sí que puede ser que la tengan más presente, como hemos visto en la distribución por asignaturas, pero tampoco consideran que sea de lo más importante,
de entre sus responsabilidades de las más importantes, ¿vale? Luego la siguiente conclusión, una vez ya vimos bueno, la memoria verificada y la guía docentes, por un lado está aquellas universidades que sí que mencionan la seguridad del paciente, ese 58%, que bueno, también es importante mirarlo, pero claro, 58% parece mucho, uy, es casi un 6, no. Si lo miras desde el otro lado, hay un 41% de universidades en España que tienen un grado de medicina y que dentro de ese grado de medicina, de esos 6 años, en todo eso no existe en ningún momento nada que incentive o que deje ahí como recordatorio el hecho de que es importante mencionar la seguridad del paciente a sus alumnos en algún momento de su formación, en el 41% de las que nosotros hemos estudiado. Luego, dentro de ese 58%, como ya hemos mencionado, la mayoría de veces que se menciona la seguridad del paciente en las guías docentes, en el temario específico puede ser o bien o un tema teórico, también aparecía en ciertas prácticas de las materias de medicina social. Y luego, mientras tanto, como ya hemos dicho, las materias clínicas que viene el BOE sí que les da cierta responsabilidad al respecto. En realidad, a efectos prácticos lo que hacen es lavarse las manos y seguramente lo hagan bastante mal, porque no tienen ni idea de seguridad del paciente. Luego, en aquellas universidades que ni siquiera la mencionan, más allá de las competencias del BOE, que suelen estar reproducidas en las guías docentes, bueno, no quiero yo señalar a nadie, digamos, pero no sé por qué a nosotros cuando llegamos a esta conclusión nos hizo sospechar que lo que en realidad se hacía era un copia y pega de toda la vida con las competencias del BOE, que simplemente se trasladaban del BOE a las memorias verificadas, se ponían ahí sin realmente a lo mejor ni tan siquiera leerlas ni tenerlas en cuenta a la hora de diseñar las guías docentes, y que cumplen más bien un papel, bueno, de, como decimos en la universidad, de hacer bulto, ¿vale? Y claro, después de esas conclusiones, ¿cuál es la consecuencia? Lo que nos afecta a nuestro día a día como sociedad, digamos. Porque obviamente nosotros con nuestros 16 y 18 años entramos a la universidad, a la Facultad de Medicina, sin tener lógicamente ni idea de seguridad del paciente, porque en ningún momento se nos ha presentado nada que nos haga partícipes al respecto. Estamos 6 años, nos graduamos y cuando nos graduamos salimos con un título, graduado en medicina, médico general, y aún así seguimos sin tener ni idea de ninguna pauta, ninguna orientación y mucho menos ninguna mentalidad de seguridad del paciente, de cómo hacer que la atención a una persona que está enferma sea lo más segura posible y que no salga peor que como ha entrado. Y bueno, pues estas son las conclusiones principales, que no existe una cultura de seguridad del paciente en España, porque no se inculta desde las facultades de medicina, porque si no te lo enseñan desde el principio, que sería sinceramente la forma más fácil de hacerlo, porque no tenemos ni idea de nada. Luego, cuando eres residente, cuando eres adjunto, bueno, supongo yo, que habrán cursos, habrán indicaciones, habrán protocolos, bien, pero ya es más difícil cambiar la manera en la que tienes que hacer algo y pensarlo, porque ya llevas un tiempo haciéndolo. Como estudiante no tenemos ni idea, y sería lo más fácil del mundo enseñarnos desde el principio cómo tenemos que hacerlo. Porque que no tengamos que pensar, uy, me tengo que lavar las manos antes, durante y al salir de la habitación del paciente. O tengo que asegurarme de que el paciente de la cama 2 de la habitación 120 sea no sé quién, y hay que darle esta medicación. Que sea algo simplemente que tengamos interiorizado, que sea desde cero nuestra manera de hacer las cosas. Eso por un lado. Luego, de nuevo, que las bases a la hora de idealmente llevar a cabo esto son inexistentes. El libro blanco, que no lo he mencionado en esta presentación porque él tampoco menciona la seguridad del paciente en ningún momento. Y luego el BOR de 2008, que le haría falta una pequeña renovación y que encima, además de eso, es totalmente contradictorio. Luego, que a consecuencia de nuevo de toda esta base que no tiene en cuenta la seguridad del paciente, pues está infravalorada en los planes de estudio y brilla por su ausencia en las asignaturas de carácter clínico. Y luego que la presencia de las competencias en las memorias verificadas son en realidad más decorativas que reales. No se tienen aparentemente en cuenta, por lo menos en este ámbito, a la hora de desarrollar el temario.
y estos son unos caballitos de mar del Mar Menor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. La verdad es que es sorprendente. Yo que estamos con los procesos de la NECA, de acreditación, de supervisión, el que tengas algo en la memoria verificada y luego no lo tengas en tu guía docente o lo tengas modificado, me resulta un poco. Oye, te voy a hacer una pregunta, Sofía, antes de darle paso a Miguel. ¿Habéis estudiado de esas universidades que hacen seguridad, cuáles tienen centro de simulación dentro de su universidad o unidades de simulación? Concretamente eso no... la verdad que sería interesante observarlo para ver cuánto peso tiene la simulación a la hora de la seguridad del paciente y si la utilizan para eso también. Pero no, esa parte del estudio no la hicimos. Nos dedicamos a ver más, sobre todo, la parte más, bueno, memoria verificada, guía docente, digamos, la bibliografía, por así decirlo. Muy bien, persona. Bueno, esperemos, si alguien nos está escuchando de las universidades, que hagan conciencia, ¿no? Un poco. Miguel, cuéntanos un poco cómo podemos acercar la seguridad del paciente a los profesionales de grado, a los futuros profesionales que ahora están en grado. Cuéntanos un Bueno, poco. en fin, como veis, es un poquito descorazonador. Ahora voy a presentar simplemente una especie de recopilación de todo lo que ya se ha comentado. Yo pensaba que hablaría un poco en primer lugar. Entonces iba a presentar esos hitos sobre los documentos oficiales de seguridad, pero sí lo presentaré pues, para reflexionar un poquito sobre las consecuencias. Voy a retomar un poco el hilo de la pregunta que le acabas de hacer a Sofía sobre el futuro y eso. De hecho, presentamos un proyecto de análisis, de investigación para profundizar un poquito más a unas becas de la Sociedad de Educación Médica, y era un poquito abundar un poquito más en analizar efectivamente qué estaba pasando, etcétera, etcétera. Bueno, no nos dieron el proyecto y bueno, pues ahí está aparcado de momento y ya veremos. Os voy a compartir un poquito la pantalla porque me interesa un poquito que nos reflejemos un poco nos veamos reflejados un poquito en esto que vemos aquí. A ver si consigo. Se ve perfecto. Se ve, sí, lo que pasa es que no sé por qué a mí me sale. Que tengo aquí, me sale toda la pantalla. Bueno, perdón un momento, porque es que me salen todos los presentes en la sesión, me salen. Es un segundo. Que no puedo quitarlos. Ahora, ya, vale. Es que me tapaba la mitad de la pantalla los rostros siempre agradables de todos los asistentes. Pero en fin. Bien, bueno. Sofía me ha mencionado a Carmen y a Álvaro. Bien, pues nada, bien. Muchas gracias por someternos a este proceso de comentar estas cosas. Ha surgido ya los documentos que en parte pues, se utilizaron por un lado cuando se revisaron las distintas planes de estudios. Fijaos, y voy a hacer sobre todo énfasis un poquito en determinadas cosas. Fijaos, tenemos un boletín oficial del Estado que marca las directrices del plan de estudios, que es del año 2008. Fijaos, el documento de la Organización Mundial de la Salud para el guía de currículum para los estudiantes de medicina es del año 2009. Es decir, es un poquito anterior a esta guía. La Organización Mundial de la Salud, 2 años después, en el 2011, abunda un poquito más y dice, no solamente estudiantes de medicina, sino que esto es formación interprofesional, multiprofesional. Y sigue dando recomendaciones, etcétera, que en parte pues, ya se ha comentado y tampoco es cuestión de abundar un poquito más en ello. En el marco del programa Erasmus+, se presenta un proyecto de investigación en el que, sorprendentemente, también está nuestro Ministerio de Sanidad. Se realiza un trabajo entre los años, ahí lo tenéis, lo he resaltado un poquito, esto está cogido en la página del Ministerio, entre los años 2016 y 2018, y tiene para mí una ventaja, aparte que analiza determinadas cosas en el marco, también es en el marco europeo, etcétera, y tiene una ventaja, y es que en la página 29 del proyecto, lo pongo ahí, dice recomendaciones para centros de formación y academias.
Y pues igual que esas tablitas que tenemos ahí de la OMS, etcétera, pues te vuelve a recordar recomendaciones para academias, para centros de formación, de un nivel, de otro nivel. Es muy sencillito, recomendaciones para los pacientes, etcétera. O sea que realmente hay documentos, guías, aparte de la multitud de artículos que pueden orientarnos sobre investigación en estos temas, pero en fin, hay guías activas y claras que nos podrían decir perfectamente qué es lo que tenemos que hacer sin necesidad de calentarnos muchísimo la cabeza. El documento de la Estrategia de Seguridad del Paciente del Ministerio del Sistema Nacional de Salud, que está previsto, ¿no? Pues para aplicarlo en el 2015-2020, copio literalmente esa frase, la realidad es que todavía no se ha integrado formalmente en la formación de grado ni en la formación especializada en ciencia de la salud. Está haciendo referencia a la seguridad del paciente. Este documento, digamos, ya ha pasado 3 años desde su vigencia. El trabajo que hicimos, que hemos presentado con Sofía, es de hace 2 años, 1 año y pico. En realidad, pues se inició al final del verano pasado y luego lo presentamos. Bien, bueno, pues en el año 2022 ya habéis visto lo que había. La Organización Mundial de la Salud sigue abundando y dice, bueno, venga, vamos al año 2021 y nos presenta esta estrategia que corresponde a un periodo que veis ahí arriba entre el año 2021 y el año 2030. Todavía aquí nos podríamos decir, oye, estamos casi al comienzo de la estrategia que marca la Organización Mundial de la Salud. ¿Podríamos hacer algo por seguir abundando en esto? Hombre, claro, el Ministerio puede decir, sí, estamos haciendo cosas, etcétera. Bueno, pues uno visita la página del Ministerio y contempla los documentos sobre seguridad del paciente y es muy ilusionante pues ver que en un año el objetivo era lavarse las manos, otro año la seguridad de los medicamentos, otro año la estrategia en el quirófano y dices, a este ritmo vamos a conseguir no diezmar a la población española porque el Ministerio tiene muy claro el ritmo de trabajo que podemos implementar sobre muchas de nuestras actividades. Fijaos, reflexión de nuevo sobre el Boletín Oficial del Estado. Evidentemente, ahí estaba comentando Sofía, dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Esa tierra de nadie, ¿a qué es debida? Bueno, pues está claro. Por un lado te lo ponen como competencia, te lo vinculan con el resto de actividades clínicas claramente, competencias clínicas estratégicamente situado, pero cuando lo vinculan a las materias, pues entonces, bueno, pues esto va vinculado a la medicina social, etcétera, etcétera. Bueno, es un documento del año 2008. Pues quizá habría que plantearse y decir, oye, vamos a ver estas directrices, vamos a ver si las modificamos. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues podríamos hacer pues muchas cosas. Podríamos tener una estrategia en la que vayamos analizando las cosas, pero cuando uno ve que se van reformando planes de estudios y que todavía los hacemos con criterios decimonónicos, pues dice, bueno, seguimos con lo mismo, repartimos 4 créditos, jugueteamos un poquito con esto, pero realmente no se modernizan, digamos, los criterios de una sociedad que va a tener más exigencias. Y veíais antes y comentabais antes el paciente, etcétera. Fijaos, yo aquí me había enfatizado un concepto, como os he dicho, mi experiencia venía de la parte personal y familiar. Bueno, pues el familiar parece que lo apartamos un poco, ¿no? El familiar siempre es una especie de elemento hostil, sin embargo es una fuente de información, una fuente de adhesión al paciente, de llegar más al paciente. El paciente está muchas veces fuera de suficiente nivel de contacto con lo que le está pasando por muchísimos motivos y bueno, pues una estrategia podría ser esa, ¿no? También se me ocurría decir, bueno, ¿y cómo podríamos cambiar determinadas cosas? Oye, pues tenemos ahí un elemento para acercarnos también al paciente y es el consentimiento informado. El consentimiento informado es una especie de ristra de desgracias que te pueden ocurrir si todo va muy bien, pero puede haber un evento adverso. Bueno, ¿y por qué no lo modificamos y en la actuación terapéutica específica concreta le decimos los puntos críticos de su actuación son estos, esté usted atento para que no le pase? ¿De acuerdo? Sean alergias, ya sean, bueno, pues muchas veces ya son conocedores, ¿no? Tratamientos, grupos sanguíneos, citado, etcétera, etcétera. Y quizá también sea importante que reflexionemos sobre cómo hacerlo. Como estamos muy de moda el concepto del término empoderar y vamos a empoderar y tal, bueno, vamos a darle responsabilidad al paciente, no empoderar simplemente, bueno, vamos, sí, pero que sea consciente de que tiene que tener una actividad, un proceso más activo en su curación, en sus procesos de seguimiento de la enfermedad y el tratamiento, y de esa manera yo creo que vamos a conseguir que pues, estén pendientes de lo que puede ocurrir, ¿no? De lo que le puede ocurrir
y lo que es claramente evitable. Y esa era un poquito la reflexión que os quería hacer y que os quería trasladar, ¿no? Hay mucho margen de mejora, hay mucho margen de desenmascaramiento, hay que ser muy críticos con determinadas cosas. Y bueno, pues lo decía Sofía, el 41%, podemos decirlo linealmente, aunque en otras facultades tiene el mismo número de estudiantes, pero que el 41% de nuestros estudiantes salgan sin tener una mínima notificación conceptual de seguridad del paciente, creo suficientemente significativo y dramático. Y que del 58% que aparentemente saben algo pueda limitarse a que en un tema les hablen, fijaos que alguno de los temas que se habla pues es de seguridad medicamentosa, de alergias, de seguridad radiológica, etcétera. Que en ese abanico de actuaciones, pues a lo mejor había un tema exclusivamente en que se trataba colateralmente seguridad del paciente de esa manera. O sea, creo que es suficientemente dramático como para que alguien se ponga a reflexionar y diga, bueno, vamos a cambiar las cosas, ¿no? Y ese objetivo que plantea María y que está también liderando Carmen, pues decimos, la simulación clínica, somos la Sociedad de Simulación y Seguridad del Paciente, es una herramienta muy importante para trasladar esa necesidad, porque el alumno que pase por una simulación y se le haga ver que ha habido un error y que es analizable, no se le va a olvidar en la vida, igual que no se le van a olvidar muchas cosas. Y ese análisis que va a hacer, lo va a hacer suyo. Entonces, es un momento muy importante para reflexionar. La seguridad vinculada a la simulación clínica, la simulación clínica directamente vinculada a la formación en seguridad del paciente. Nada, pues muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Sí, a raíz de esto último que has dicho, ¿no? Que cuando yo creo más por mi visión en enfermería, en grado de enfermería, tenemos la grandísima oportunidad cuando hacen simulación clínica el ir introduciéndoles elementos de seguridad, ya sea pues identificación activa del paciente, las diferentes herramientas que tenemos de seguridad en la actividad clínica, el NEWS, el Huddle, infinidad de estrategias, ¿no? El que nosotros, como a lo mejor como objetivos no técnicos en esos escenarios de simulación, planteemos herramientas de seguridad, es algo que yo creo que van a interiorizar dentro de ese modelo mental que estamos creando, que se están creando, y potenciarles la herramienta de seguridad y potenciarles el ser más seguros en su trabajo diario, ¿no? Al igual que hacer escenarios de error con notificación activa, pues les adentramos en ese aspecto, ¿no? Yo creo que tenemos una grandísima oportunidad al hacer simulación, al hacer simulación clínica con los estudiantes, el poder realizar estas acciones, ¿no? Lo que sí es quiero hacer una pregunta un poco a los tres. Ahora hay unas cuantas preguntas, pero quiero haceros una pregunta, pero además lo han preguntado. ¿Creéis que la simulación interprofesional puede ayudar a aumentar la seguridad del paciente? Es decir, el que hagamos simulación clínica, medicina, enfermería, TKEs, fisios, todos en un mismo escenario, ¿puede contribuir a aumentar la seguridad? ¿Cómo lo ves tú, Sofía, en ese aspecto? Yo creo que la respuesta lógica sería decir que sí, obviamente. Bueno, como todo, luego habría que comprobarlo. Pero claro, al final es prueba y error. Y si el error no es sobre un paciente real y es sobre un escenario clínico, sobre un muñeco de simulación, cualquier cosa que no sea de verdad una persona que tenga que sufrir las consecuencias, pues obviamente es mucho mejor. Y obviamente cuando tú lo haces y lo haces mal y te lo dicen de manera constructiva, también es importante, luego no se te olvida, no es lo mismo que te lo cuenten. Dices, bueno, que sepas que tienes que hacer esto. Ya, pero como te cuentan tantas cosas a lo largo de 6 años, queda todo un poco diluido, a no ser que de verdad lo vivas, lo experimentes y cree un recuerdo con un componente emocional al final que tú digas, ah, mira, me acuerdo de esto, porque la otra vez me pasó esto y me dijeron que, bueno, que no se hacía así, que se hacía de otra manera, y ahora que tengo un paciente real delante mía, sé que lo tengo que hacer así. Entonces, pues claro, yo creo que igual que cualquier otra habilidad clínica, hacer una historia clínica con un paciente simulado, bueno, coger una vía, me refiero, son cosas que cuanto antes las practiques en una situación controlada y te den unas pautas para hacerlo, luego en la vida real obviamente no va a ser lo mismo, pero va a ser mucho más fácil. Es como el
el escalón intermedio entre una cosa y otra, a mi opinión. Muchas gracias. María, cuéntanos un poco tu visión. ¿Has llegado a hacer formación interprofesional en la universidad o solo con medicina? A ver, como primera persona no, pero lo he podido ver cómo se hacía. Cuando yo estaba en quinto, nosotros, bueno, en mi facultad tenemos la suerte de, bueno, la metodología que utilizamos es diferente o el plan de estudio es diferente a la facultad tradicional de cualquier grado. Entonces tenemos casos clínicos y una parte muy importante también del grado es que nosotros desde primero ya tenemos simulación, ¿vale? Entonces, cuando yo estaba en quinto, los de sexto yo pude ir a ver cómo lo hacían porque estaba en el CISAR, que es el centro de estimulación, y vi cómo trabajaban conjuntamente medicina y enfermería. Y la verdad que de todo lo que se esperaba salió una versión increíble, porque después de hablar con mis compañeros de medicina y podré hablar también con los compañeros de enfermería, todo el mundo se sorprendió muchísimo con el resultado, porque al final va mucho más de la seguridad del paciente cuando hacemos estas simulaciones que son multidisciplinares, ¿no? Que hay varias ramas de la salud. Al final estamos trabajando con diferentes roles que al final al día a día ya se ven, que hay como estas fricciones de poderes y todos como queráis llamarlos. Entonces ya básicamente la gente cuando iba a esa simulación iba con miedo de qué va a pasar porque es que los médicos se creen mucho o nosotros cómo nos van a tratar y esta imagen ya se veía antes de entrar, pero después de ponerse real a un caso real, pudimos ver cómo cada uno cogía el rol sin ni magnificar unos, ni disminuir el potencial de otros, ni nada. Al revés, se potenciaba muchísimo el trabajo en equipo de los dos y después de todo lo que creían todos que entraban con ese miedo de ya verás cómo vamos a salir de aquí, no sé qué, no, todo el mundo salió como muy organizado con las ideas de qué tenemos que hacer para trabajar en equipo, cómo podemos potenciar lo que hacemos en conjunto, ¿vale? Y cómo podemos hacerlo todo con, al final, ayudar al paciente, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es fundamental. Nosotros hemos tenido la suerte de empezar, sí que solo los de medicina con medicina desde primero, pero sí, a nosotros sí que nos han repetido muchísimo lo de seguridad paciente desde el día 1, entonces ya lo tenemos como es el pan de cada día y tenemos esta suerte. Pero sí, yo puedo entender que si no se sale de aquí y realmente te haces la pregunta de ¿y ahora qué hago, no? Pero bueno, esto último nuevo que han incorporado en sexto, que van a intentar unirlo a los otros cursos, de intentar juntarnos con, en este caso han sido cuarto de enfermería, ha sido un experimento genial. Me alegro, me alegro. Miguel, bajo tu experiencia con la simulación interprofesional, cuéntanos un poco, que seguro que es amplia. Sí, ten en cuenta que hablas con un believer. Entonces, si llevamos 7 cursos en el SESEP, 7 jornadas de estudiantes en las que en los congresos juntamos a los estudiantes, equipos de 2 estudiantes de medicina y 2 estudiantes de enfermería, de sexto y de cuarto respectivamente, pues imagínate si ya estamos convencidos de ello. Y cada vez que hacemos las jornadas de estudiantes y termina la jornada de estudiante, pues ves cómo se han dado cuenta, un comentario muy genérico que te hacen y dices, acabo de enterarme de qué puedo esperar de mi compañero que es médico o enfermero y cuáles son sus tareas y sus funciones en relación con las que yo hago, ¿no? Y cómo se potencian unos y otros, ¿no? Y pues es que es obvio. Hombre, como decías tú, el seguir extendiéndolo habría que ser muy, muy cauteloso a la hora de extender a muchos, muy multiprofesional, porque claro, hay que hacer escenarios que tienen que estar muy acotados. Hombre, es deseable. No quiero decir que no se haya que hacer. En la última jornada de estudiantes me encabezoné en poner un nuevo caso, un nuevo escenario en que se implicaba farmacia hospitalaria, en un deseo de decir, oye, aparte de tu compañero enfermero, aparte de tu compañero médico que estáis aquí resolviendo el caso, tenéis un caso en que tenéis que consultar con farmacia hospitalaria que muchas veces pues a veces frena mucho de los errores que se pueden estar produciendo en tratamientos por cruces de medicación, por incompatibilidad de tratamientos, pues, sobredosificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es un filtro importante y tienen que ser conscientes también de eso. Y en simulación podemos también abundar en ese otro aspecto. O sea que rotundamente sí. Está claro, ¿no? Que lo que comentaba María, ¿no? Además, la OMS no es algo nuevo. Hay estudios que ha publicado la OMS desde el 1960, si no recuerdo mal, que la formación interprofesional aumenta
la seguridad y además te dice que el conocer el trabajo de tu compañero te hace quitarte clichés que puedas tener y saber sus competencias, ¿no? Eso es es brutal, ¿no? Es muy bueno. Bueno, Gracia hace un comentario que a Sofía, que tengas esperanza, ¿no? Que hay universidades que sí que hacen esa implantación de la seguridad en sus asignaturas, en este caso de médico-quirúrgica. Y Carmen hace una pregunta a María. ¿Cómo tenéis planteado en tu facultad saber qué es lo que se está enseñando en seguridad del paciente? Bueno, es lo que he comentado antes, que al tener una metodología docente diferente, pues podemos nosotros sí, seguramente en las clínicas, al tener en cada clínica una sesión de simulación, nos lo colocan por allí. La seguridad de los pacientes siempre sale. Y a lo mejor en las aulas no tanto como no lo verbalizan, como bien has podido decir, seguramente nosotros tampoco nos lo verbalizan, pero en el momento de ir a simulación y hacer X caso de lo que sea, siempre hay un apartado que es cuidado, esto va por aquí. Entonces siempre lo tenemos presente. Genial, me alegra mucho. Bueno, pues ya ha pasado casi una hora de conversación, quedan 5 minutitos. Miguel, cuéntanos un poco. Sí, disculpa Álvaro, no, que me gustaría también decir, eh, una reflexión, dice, hemos analizado el grado, hemos analizado la presencia de la simulación, ¿qué ocurriría si analizásemos la pérdida de oportunidad que existe cuando, pudiendo hacer simulación interprofesional por la cercanía, por los centros, etcétera, no lo hacemos? ¿Nos podemos permitir, con las estructuras que tenemos hoy en día en muchas facultades, en la mayor parte de ellas, yo diría, que no se establezcan procedimientos en que los alumnos ya de los cursos superiores, de los 2 grados, al menos de medicina y enfermería, colaboren en desarrollos de estos que, bueno, pues ahora María comenta que se va a poner, pero es que en otros muchos sitios, oye, vamos a hacerlo, vamos a planteárnoslo, vamos a hacer, en fin, no sé, reflexionar sobre ello. Una vez me presenté a decano. Sí, sí, sí. Lo presenté en el programa, al hacer simulación interprofesional. Esto fue en el año 2014. Va para 9 años y no digo más. La verdad es que tienes razón, ¿no? Yo lo quiero, en mi puesto de trabajo, lo quiero instaurar en la facultad, en el centro de simulación, y es algo muy complejo, ¿no? Porque ya de por sí, hasta que no estás como docente en una universidad, como gestor en una universidad, no sabes el plan de estudios tan cerrado que hay, que te cuesta el meter una hora, sacar una hora para cualquier cosa y es súper complicado. Pues imagínate el unir a varios planes de estudio a la vez para hacer simulación con competencias parecidas, para hacer un escenario. Entonces sí que hay un libro, hay un manual muy bueno de la doctora Armijo que nos habla un poco de cómo instaurar esa formación interprofesional, ¿no? En las universidades y te dice eso, que es bastante complejo, pero que bueno, que a lo mejor se pueden empezar por hacer actividades extracurriculares, el hacer alguna simulación extracurricular con medicina, enfermería, quien quiera participar en la formación, ¿no? Y el poder introducirlo de algún modo, ¿no? El que profesores de ambas disciplinas lo organicen en conjunto para ver competencias que se puedan asemejar y poder instaurarlo. Y además te dice una cosa que es muy importante y yo creo que, y yo el primero, se nos olvida en simulación. Menos es más. O sea, no todos son escenarios de CRM, de actuación del paciente crítico. No, vamos con una entrevista normal, en atención continuada, en primaria, para hacer un escenario de simulación interprofesional, ¿no? No sé, es como yo lo veo, ¿no? Que poco a poco vayamos introduciéndolo hasta que podamos introducirlo en un plan de estudios. Ahora que hablaba Sofía del tema de las memorias verificadas, nos damos de cabeza con el tema de introducir algún cambio en la guía académica que tiene que ser no muy fuerte para no tener que pasar supervisión de ANECA, historias varias, ¿no? Entonces sí que, pues bueno, intentar introducirlo porque si tenemos la simulación, tenemos las herramientas, es una grandísima oportunidad para aumentar la seguridad, ¿no? Como, vamos, como yo lo veo en ese aspecto.
Muy bien, chicos, pues ya hemos, si os parece, si queréis terminar con una reflexión, Sofía, cuéntanos una última reflexión, unas pequeñas palabras. Bueno, a mí parece que me ha tocado la parte un poco más negativa, digamos, así un poco entre comillas. Pero bueno, lo bueno de que hayan cosas que están mal es que, bueno, solo se puede mejorar, ¿no? Entonces yo creo que sí, al final cuanto más conciencia haya de todo esto, pues más medidas se van a ir tomando. Ya, como habéis dicho en la primera mitad, pues a nivel clínico, hospitalario, con los pacientes y todo, y luego también por la parte docente que bueno, ya como un poco siguiendo el modelo del queso Gruyère, digamos que el primer error, ¿no? El primer agujero, entre comillas, digamos que luego da lugar al resto de eventos adversos, podría considerarse esa falta de enseñanza de la seguridad del paciente en los estudiantes desde el principio. Está claro. Bueno, yo, Sofía, te digo la verdad, has hecho una de las cosas más importantes, que es identificar el problema. Luego ya el buscar acciones de mejora es lo siguiente, ¿no? Entonces, esa es una gran piedra angular, lo que has realizado, lo que habéis realizado en vuestro estudio. Gracias. María, cuéntanos un poco como reflexiones finales. Bueno, en modo resumen, yo creo que el hecho de simplemente que exista ya un Día Internacional sobre, o al menos nacional, de la seguridad del paciente, ya indica, ¿no?, que nosotros, bueno, en general todo el mundo ve que hay esa necesidad de que se reconozca y que, nada, como dice Sofía y como han hecho en ese estudio, ¿no?, que al final solo podemos mejorar y lo importante es encontrar el error para poder empezar desde allí. Muchas gracias. Y Miguel, te concedo ya la palabra para reflexionar, que sé que te encanta. Sí, bueno. No, hombre, yo creo que efectivamente, como se señala, tenemos las oportunidades para mejorar, tenemos las herramientas para hacerlo y quizá lo único que falta es pues, tener la voluntad de ponernos a decir, vamos a empezar, marcarnos objetivos, objetivos como sociedad, como SESEP, tenemos que marcarnos objetivos y para todos los docentes que estén ahora conectados en sus ámbitos particulares, con sus facultades, en sus universidades, porque estén diciendo, oye, pues mira, venga, vamos a ver qué puedo hacer, qué pequeño pasito puedo hacer para ir incrementando el trabajo interdisciplinar, la formación en seguridad del paciente y la mejora de la formación vinculada a estos dos aspectos. Entonces yo creo que es una oportunidad magnífica para seguir avanzando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres por participar. Carmen, estás por aquí y ya cerramos. Sé que quedan algunas preguntas en el tintero, pero es que no hay tiempo para más y no queremos alargarnos mucho más de un viernes. Carmen, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contenta y he aprendido, bueno, he visto muchos puntos de vista y sobre todo he visto la cantidad de gente que nos ha acompañado y los ponentes y los participantes. Gracias a todos. Pues ha sido un placer ser el moderador y la guía de este webinar. Y nada, para cualquier cosa que necesitéis de la SESEP, de la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, aquí nos tenéis a través de la página web www.sesep.es y a través de redes sociales, correo electrónico, lo que necesitéis. Si queréis que algún ponente responda a alguna pregunta en concreto, yo os animo a que nos escribáis por correo electrónico y nosotros se la haremos llegar encantadísimos. Muchísimas gracias a todos y ha sido todo un placer y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego. Muchas gracias. Luego, buenas tardes. Adiós.